Una notificación anuncia la aparición de una sumisión oculta. La submisión de la cuarta ronda consiste en eliminar al representante de la zona dentro del límite de tiempo. La recompensa es una ficha para un sorteo de piedras de maná de rango más bajo. Guadaña Negra ha completado la sumisión. Ha sido recompensado con la ficha de sorteo. La ficha otorga de 1 a 5 piedras de maná, y su efecto depende de la estadística de suerte. Él piensa en cómo obtuvo la recompensa que quería. Mató a Hwang Yong-min para conseguir el premio, aunque no fue su única razón. La multitud entra en pánico al ver el cadáver y acusan a Guadaña Negra. Él los considera unos hipócritas, pues ellos también querían matar al representante. Los demás jugadores lo llaman asesino y cuestionan su humanidad. Él reflexiona que no se equivocan, pues seguirá matando a incontables personas. Sin embargo, nunca ha matado sin una razón. En esta ronda, matar es una necesidad para poder superarla. Guadaña Negra piensa que a pesar de saberlo, lo están criticando. Unos jugadores planean usar la situación para poner a la gente en su contra y atacarlo en grupo. Piensan que no pueden dejar que él se convierta en el representante. Guadaña Negra se burla, pues considera que sus planes son un chiste. Un jugador lo confronta, llamándolo psicópata. Una notificación del sistema anuncia que Guadaña Negra se ha convertido en el nuevo representante de la zona. Los demás se quedan atónitos y asustados por el giro de los acontecimientos. Ryumin les pregunta por qué han dejado de gritar. Continúa su burla, cuestionando si de repente se asustaron ahora que él es el representante. Insinúa que si le temen a la ficha de mando, es porque aún no han cambiado de clase. Alguien en la multitud nota que el color del nombre de Guadaña Negra ha cambiado. Se dan cuenta de que pasó de neón a rojo. No saben por qué solo cambió para él. Ryumin conoce que en rondas como esta, el apodo se vuelve rojo al matar a alguien, y cuanto más mates, más oscuro se vuelve el color. El cambio de color sirve para distinguir a los que han asesinado de los que no. Recuerda que la gente tiende a atacar a los jugadores con nombres rojos, llamándolos asesinos. La gente elige matar a los asesinos porque así su conciencia sufre menos, pero al matar a un asesino, ellos también se convierten en uno. Este sistema los anima a masacrarse unos a otros. Ve que ahora mismo dudan, pero sabe que esto causará muchas muertes. Se dirige a ellos diciéndoles que no tienen tiempo para dudar. Los jugadores le gritan que no se mueva, llamándolo asesino. Él los acusa de actuar como si él fuera el único que quería matar al representante. Les recuerda el principio de matar o morir. Les exige que dejen su hipocresía y afronten la realidad. Advierte que no es momento de quedarse de brazos cruzados. Sugiere que debatan si tanto les molesta, como hicieron la vez anterior. Ryumin piensa que de todas formas empezarán a pelear, pero para entonces será demasiado tarde. Debe impulsarlos para que no pierdan el tiempo, y así puedan sobrevivir más personas, incluso si significa hacerlos luchar entre ellos. Motivarlos a hacer la misión es la forma de mantener a más gente con vida. Una jugadora está de acuerdo con Guadaña Negra y propone hacer algo. Otro inquiere con sarcasmo qué sugiere hacer. La mujer se ofende, pues solo proponía que debían hacer algo. La discusión se intensifica y el hombre propone un duelo 1 a 1. Otro no está de acuerdo, argumentando que no hay nada justo en una pelea a muerte. El grupo de jugadores empieza a discutir. Soarin le pregunta a su guardaespaldas qué deben hacer, si de verdad tienen que matar a alguien como dijo Guadaña Negra. El guardaespaldas confirma que deben matar, o morirán ellos. Añade que no le importa la vida de un extraño. Está completamente de acuerdo con lo que dijo Guadaña Negra. Le dice a la mujer que se prepare mentalmente, pues matar no es agradable. Ella comenta que lo dice como si ya lo hubiera hecho antes. Él lo descarta como una simple especulación. La actriz pregunta a quién deberían matar. Él responde que dejarán que el ambiente lo decida. La multitud sigue discutiendo sobre a quién matar. Alguien sugiere centrarse en los que tengan el apodo en rojo. Otro señala que eso significaría atacar a Guadaña Negra. La idea es descartada por ser un suicidio, pues él es demasiado fuerte. Un jugador asustado los manda a callar porque piensa que puede oírlo. Y así es, Ryumin puede escucharlo todo. Un jugador argumenta que no deben matar a nadie, ya que la vida es valiosa. Otro lo apoya diciendo que si matan a un asesino, se convierten en uno. La discusión sigue sin llegar a una conclusión, pues alguien tiene que morir para que ellos vivan. Finalmente, otro propone que se pongan de acuerdo en matar a los criminales. Una mujer pregunta con sarcasmo cómo van a identificar a los criminales. Un hombre la insulta por no aportar nada. Ella le responde de la misma manera y amenaza con matarlo. Ambos están a punto de pelear cuando otro jugador los incita. Ambos se vuelven contra el instigador. Los que agregan combustible al fuego son los peores. La situación degenera en un caos de gritos e insultos. Guadaña Negra observa pensando que es un desastre, pero no le preocupa, pues sabe que pronto empezarán a matarse sin dudarlo. Un hombre intenta calmar los ánimos, pero pronto nota algo inusual. Notó la presencia de alguien que no debería estar ahí. Es Hwang Yong-min, que bosteza tras resucitar.
La multitud se queda en shock al verlo vivo. Ryumin sabía de la regla oculta de la ronda. Los jugadores reaparecen 10 minutos después de morir. Jongmin no entiende por qué todos lo miran como si fuera un zombie. Recuerda que estaba hablando con Guadaña Negra, y luego nada. La gente grita que ha vuelto a la vida. Él ha resucitado. Alguien aclara que fue el sistema quien lo hizo reaparecer. Un jugador se pregunta si todos los que mueran en esta ronda resucitarán. Otro se da cuenta de que, si van a volver a la vida, entonces no hay problema en matarlos. La idea se extiende rápidamente entre la multitud. Una mujer intenta pedir calma, advirtiendo que no están seguros de si todos resucitarán, pero es asesinada al instante. El jugador masacra a la mujer y grita que se muera. Luego reta al cadáver a que reviva para volver a pelear. Un espectador nota que la jugadora asesinada no está reviviendo, aunque sugiere esperar. Recuerdan que el primer hombre que murió tardó 10 minutos en reaparecer. Deciden esperar para ver si ella también resucita. La multitud está de acuerdo. 10 minutos más tarde, el cadáver de la mujer se envuelve en luz dorada. Ella es resucitada en el mismo lugar. Estira los brazos como si hubiera estado dormida. Desorientada, se pregunta qué ha pasado. Se levanta enfurecida y exige saber quién la atacó por la espalda. Un jugador admite con orgullo haber sido él. Otro jugador confirma que la gente revive después de 10 minutos. La multitud reflexiona sobre la situación. Ryumin piensa en que aunque la resurrección está probada, matar sigue siendo desagradable. Sin embargo, la gente se deja llevar por el ambiente y revela su locura. La matanza se intensifica por todo el campo de batalla. Un jugador se disculpa con su víctima antes de matarla. El hombre herido decide hacerle probar de su propia medicina. El otro replica que se deje matar, pues revivirá de todos modos. El caos continúa, aumentando en número de muertos. Ryumin observa que 1000 jugadores luchan como perros. Esto se ha convertido en un campo de batalla. Decide que es su turno de moverse. Otros jugadores reconocen a Guadaña Negra. Él corta a varios jugadores con un solo movimiento de su guadaña. 3 hombres ven una oportunidad y deciden aprovechar para emboscarlo. Ellos cargan contra Guadaña Negra, y él los elimina sin esfuerzo. No pueden sorprenderlo con su habilidad de detección de presencia. Recuerda que ese tipo estaba también. No sería una exageración llamar a la ronda 4 una etapa para él. Conoce que con su runa de absorción, esta situación es básicamente un festín para ese tipo. Considerando el color de su nombre, debe haber matado cerca de 10 personas. El jugador se ríe extasiado al ver que sus estadísticas aumentan con cada muerte. Sabía que se potenciarían cuando matara a un monstruo, pero no esperaba una mejora cuando matara a jugadores. Una ventana del sistema muestra cómo funciona su runa de absorción. Esta otorga una estadística aleatoria tras acumular muertes. Tras matar a otro oponente, nota que el medidor de la runa se llena considerablemente. Supone que es porque el nivel de los jugadores es alto. Su víctima era de su nivel, y la carga se llenó bastante. Se pregunta cuánto aumentaría su poder si matara a Guadaña Negra. Piensa que podría obtener una estadística de inmediato. Sin embargo, decide que es demasiado arriesgado enfrentarse a alguien tan poderoso. Prefiere seguir matando a jugadores más débiles para progresar. Se disculpa con su siguiente víctima antes de matarla, disfrutando de la liberación de estrés. Reflexiona que no pudo cazar apropiadamente por culpa de ese mafioso. Esta ronda está hecha a su medida. Mientras los demás no ganan nada matando jugadores, él se vuelve más fuerte. Su runa de absorción se activa y llena un poco más. Se alegra de que sus presas sigan reapareciendo. Se pregunta cuántos ha matado y decide que debe seguir para llegar a lo más alto de la clasificación. Se dispone a buscar a su siguiente objetivo. Guadaña Negra aparece de repente frente a él. Ryumin activa su habilidad Noche de la Muerte, sumiendo el área en oscuridad. Un jugador se pregunta qué es esta oscuridad repentina. Dragón de llama negra nota que la guadaña de su oponente se ha vuelto semitransparente. Intenta ser tan cauteloso como sea posible, pero es decapitado sin darse cuenta. Mientras muere, lamenta haberse cruzado en su camino. La gente sigue luchando por su vida mientras Jongmin observa. A su lado, una mujer resucita después de haber sido asesinada. Jongmin confirma que los jugadores reviven después de 10 minutos. Sonríe, pensando que la situación es genial. Ve esta ronda como una oportunidad para vengarse de quienes lo traicionaron. Jura que los matará a todos. Jongmin comienza a buscar al primero. Localiza a uno de sus objetivos, Kim Sun-han. Se burla de él al verlo asustado. Actúa como un tonto solo por una pequeña penalización. El arquero no esperaba encontrarse con Jongmin. Este lo golpea brutalmente, recordando lo que le hicieron. Sun-han sale volando por el impacto. Jongmin continúa insultando. Recuerda que le dijo que lo mataría si lo veía de nuevo. Lo incita a intentarlo y matarlo ahora.
El jugador suspira. Finalmente fue refrescante. Yeonmin ahora busca al resto del grupo para continuar su venganza. Ryumin se pregunta si así se vería el infierno. El campo de batalla está lleno de personas que se masacran unas a otras con intención asesina. La señorita Arin se siente mal. Ella asegura estar bien, pero admite que mentalmente le está costando mucho. Sanchol se preocupa, pues si el estado de Arin afecta su trabajo, tendrá problemas con su jefe. Un enemigo se abalanza para atacar a la actriz. Su guardaespaldas la protege, bloqueando el golpe. Él contraataca y elimina al agresor. Sanchol llama a la señorita Arin, quien tiembla de miedo al ver sangre. Resistiéndose aún a la idea de quitar una vida, ella avanza contra el tipo y lo atraviesa con su espada. Sanchol piensa que a pesar de todo, ella cumple con cada una de sus tareas. Arin le pregunta al guardaespaldas cuánto tiempo más tienen que seguir luchando así. Él responde que probablemente 1 hora más. Arin confiesa que solo observar la masacre la está matando por dentro. No entiende por qué todos están tan empeñados en matarse. Sanchol la considera débil. Piensa que se comporta como una flor delicada. Le dice que si está cansada debería descansar, ya que ha matado a 50 personas. Con eso debería ser suficiente para entrar en la tabla de clasificación. Le pide que le deje el resto a ellos. Ella le agradece por todo. Él piensa en que ya no tendrá que cuidarla. Ahora puede concentrarse en su propio récord. Un temporizador muestra que quedan 10 minutos y 21 segundos. Guadaña Negra medita que la cuarta ronda siempre es agotadora. Calcula que quedan unos 10 minutos. No puede permitirse perder la recompensa del primer puesto en todas las zonas. Debe seguir progresando hasta la ronda 20. No hay manera de saber qué tan fuerte será el monstruo jefe, por lo que debe volverse lo más fuerte posible. Un jugador entra en pánico al ver a Guadaña Negra acercarse. Para su sorpresa, él lo evitó y no fue cortado. No hay necesidad de matar a alguien que ya ha matado una vez. En la cuarta ronda, el rango no se basa solo en la cantidad de muertes. También se necesita matar a una variedad de personas. Matar a la misma persona una y otra vez solo cuenta como una muerte. Observando a Yeonmin, sentencia que esa no es la manera de hacerlo. El tipo le da una paliza a su amigo hasta matarlo. Ryumin no puede creer que esté matando a los tres, uno después del otro. De esa forma, sus amigos no tendrán oportunidad de sobrevivir. Si los mata tan pronto como reaparecen, no estarán en el ranking. El temporizador indica que queda 1 minuto. Con tan poco tiempo debe conseguir tantos puntos como sea posible. Ya mató a ese jugador. A ese otro también lo mató. Luego ve a uno que no recuerda haber matado. Decide que debe matarlo rápidamente. Justo después de acabar con su vida, algo comienza. Una barrera de luz dorada protege a los jugadores, deteniendo los combates. El ángel aparece y pregunta si se divirtieron matándose. Guadaña Negra piensa que no hay forma de disfrutar el asesinato de sus semejantes. El ángel se queja de la sangre que ha ensuciado el lugar. Los felicita por su esfuerzo matándose entre sí. Anuncia que resucitará a los muertos antes de revisar los resultados. Guadaña Negra sabe que el ángel se atribuye el mérito de lo que hace el sistema, cuando es este el que hace todo el trabajo. Así, las extremidades cortadas y los jugadores muertos vuelven. Los amigos resucitados de Yeonmin comienzan a quejarse. Le gritan que es peor que Cho Yun-si. El ángel les ordena que guarden silencio. Amenaza con hacerles estallar la cabeza si no obedecen. El ángel se complace al ver que por fin están callados. Ahora que todos han reaparecido, verán los resultados. Antes de eso, revela que había una submisión. Los jugadores se sorprenden al enterarse. El ángel señala sarcásticamente que por supuesto había una. La submisión consistía en eliminar al representante de la zona. La recompensa es una ficha para un sorteo de piedras de maná de bajo rango. Los jugadores se dan cuenta de cuál era al ver el aviso. El ángel informa que solo una persona en su zona la completó. Ella nombra a Guadaña Negra como el único que tuvo éxito. Otro jugador recuerda que mató a Hwang Yeonmin al principio de la ronda. Dragón de Llama Negra se enoja por no haberlo hecho. De haberlo sabido, lo habría matado. Yeonmin no procesa el haber sido asesinado por Guadaña Negra. Ve que su habilidad temporal de representante ha desaparecido. Recuerda una promesa de ayuda para no ser un objetivo, y se da cuenta de lo ingenuo que fue. El ángel anuncia que es hora de ver los resultados finales. Seguro que sienten curiosidad por cómo se decidieron los rangos. Ella explica que el ranking se basó en el orden en que mataron a individuos únicos. Matar a la misma persona varias veces solo contaba como una. Los jugadores comprenden que no se trataba solo de la cantidad de muertes. El ángel los llama tontos por creer que sería tan simple, y se dispone a mostrar los resultados sin más dilación. La tabla de resultados aparece. En el ranking de todas las zonas, Guadaña Negra ocupa el primer lugar con 722 muertes. En el ranking de su zona también es el primero. El ángel comenta que ese jugador ha vuelto a liderar la tabla.
Los jugadores observan los resultados y se dan cuenta de que Guadaña Negra ha vuelto a ganar. La multitud murmura, incrédula de que haya matado a más de 700 personas. El ángel aplaude sorprendida. Lo felicita por su increíble hazaña, declarando que merece una recompensa. Una notificación del sistema le otorga un cupón de selección de armadura rara por su primer puesto en la zona. Otra notificación le concede una caja de selección de recompensa especial por liderar todas las zonas. Ryumin piensa que ya era hora de cambiar de armadura. Aparece un menú con 3 opciones: una armadura de bronce, un traje de asesino rojo y una túnica oscura. Él elige el traje de asesino color rojo sangre. La descripción detalla sus bonificaciones a la agilidad y a la velocidad. A continuación, abre la caja de recompensa especial. Las opciones son un aumento de estadísticas del 50% para la quinta ronda, 5000 de oro o información sobre la siguiente ronda. Considera que la quinta ronda es muy difícil, por lo que el aumento de estadísticas le será de gran ayuda. El ángel anuncia que todos los jugadores por debajo del puesto 521 serán eliminados. Con una sonrisa sugiere empezar con la aniquilación. La multitud entra en pánico, suplicando por sus vidas. Una luz purificadora desintegra a los jugadores de menor rango, en medio de gritos de terror. Yeonmin se siente aliviado por haber sobrevivido por poco. Soarin se cubre los oídos al no soportar escuchar el sufrimiento de los demás. Minutos pasan, hasta que la aniquilación concluye. Un mensaje del sistema anuncia el fin de la cuarta ronda. Informa que quedan 521 supervivientes en su zona, y que sus almas volverán a sus cuerpos. La quinta ronda comenzará el 1 de mayo de 2023. La escena cambia al mundo real, en el Hotel Imperial. Sanchol corre en pantuflas recién levantado. Abre preocupado la puerta de la habitación de su jefe. Magionro yace en su cama. Exhausto, el hombre despierta y reconoce al jefe de departamento An. Le pregunta por qué está allí, pues no lo llamó. Sanchol explica que no pudo contactarlo y se preocupó pensando que algo podría haber pasado. Magionro se ríe. Inquiere si creía que moriría en la cuarta ronda. Si acaso no vio los resultados. Sanchol menciona que vio que estuvo en el top. Sin embargo, todavía estuvo preocupado porque fue una locura de ronda. Magionro admite que la ronda fue tan agotadora mentalmente que se desmayó al regresar. Sanchol comenta que murieron 433 personas. El señor Ma especula que fueron más si cuentan las muertes repetidas. Se maravilla de lo bueno que es Guadaña Negra y se pregunta qué clase de monstruo es. Sanchol especula que el jugador podría ser un soldado de las fuerzas especiales. El señor Ma lo admira más cada vez que piensa en él, sin importar cuál sea su verdadera identidad. Aliarse con él sería ventajoso. Tiene que preguntar al vidente sobre Guadaña Negra más tarde. An comenta que la cuarta ronda ocurrió exactamente como el vidente predijo. Honestamente dudaba de él hasta que lo vio con sus ojos. Magionro está de acuerdo. Un recuerdo muestra a Ryumin explicando que la cuarta ronda es una masacre entre jugadores. En el recuerdo, el vidente advierte que deben mantenerse alerta. De vuelta al presente, An pregunta a su jefe qué harán con él. Cuestiona si realmente planea asociarse con el joven. El jefe responde que no tiene otra opción, ya que Ryumin es poseedor del 31% de las acciones. La compañía está en sus manos. En pregunta si cambiarán de industria como sugirió. El jefe responde que la compañía podría crecer con ello y que además necesitan tenerlo de su lado. Le ordena a An que no lo subestime por ser joven. Le instruye que debe halagarlo y seguirle la corriente, aunque no le guste su comportamiento. El jefe concluye que solo así podrán aprovecharse de ese panal de miel que es el vidente. An entiende y promete ser cuidadoso cuando trate con el joven. El jefe le ordena que lo llame de inmediato. Lo invita a una fiesta esa misma tarde, para celebrar que sobrevivieron. Sugiere que también invite a su familia. An pregunta si debería invitar a la señorita Soarin. El jefe cree que es una buena idea tener a la celebridad presente. La escena cambia a una cafetería. Ryumin saluda a Seo Yuri desde su coche deportivo rojo. Ella comenta que él se ve bien. Le pregunta por qué organizó un almuerzo de repente. Él dice que es para celebrar que sobrevivieron, y que él invita. Ella bromea diciendo que se aprovechará de tener un amigo rico. Le agradece, pues gracias a su consejo pudo prepararse para la cuarta ronda. Él le pregunta si nunca pensó que podría estar mintiendo. Ella responde que él nunca haría eso. El joven menciona que es él quien debería agradecerle por confiar. Ella añade que sin su consejo de matar al menos a 30 personas, habría muerto. Ryumin piensa que ella no tiene motivos para agradecerle. Aun si no se lo hubiera dicho, habría sobrevivido gracias a su runa de protección. Yuri tiene bastantes recursos. En comparación a Soarin, quien es una flor protegida, ella es más como una hierba. En el restaurante, ellos se sientan a la mesa. La chica actúa agradecida, haciendo que el chico se pregunte cuántas veces le ha dado las gracias. Yuri se siente culpable por la gente que mató. Se pregunta si es una psicópata por pensar en comida, después de lo que hizo. Él le pregunta por qué no está comiendo.
Se da cuenta de que todavía se siente culpable. Yuri comparte no sentirse bien. Ryumin asume que es por haber matado a alguien. Aconseja que no sea dura consigo misma, pues tenía que sobrevivir. Y no es solo ella. Era inevitable para Ryumin y otras personas también. Le dice que se detenga. Cuestiona si acaso lo dejará pasar si sucede en la siguiente ronda. Inquiere lo que pasaría con su familia si no despertara. Ellos los están esperando. Yuri recuerda a su padre y se da cuenta de que estaría muy triste si ella muriera. Ella admite que él tiene razón y que había olvidado el motivo por la que luchaba, su familia. Le da las gracias a Ryumin por consolarla. Él le dice que pruebe la deliciosa comida para animarse. Ella la prueba y comenta lo sabrosa que es. Después de terminar, le agradece llamándolo Min. Él nota que es la primera vez que lo llama así. Ella pregunta si puede seguir haciéndolo, y él acepta. Ryumin ve que ella ya se siente mejor y que es hora de ir al grano. Le hace saber que la razón principal por la que la invitó fue para compartir información sobre la quinta ronda. Ella inquiere si vio el futuro otra vez. Él confirma que será la más difícil de todas. Añade que habrá una fusión de zonas. Explica que las zonas separadas se unirán en una sola. Ella se emociona y pregunta si podrán encontrarse. Él dice que sí, pero no en la quinta ronda. Debe encontrarse con ella manteniendo su identidad oculta. Le pide que lo escuche con atención. Le advierte que la quinta ronda es tan difícil que podría no superarla. Sin embargo, hay una forma de lograrlo. Ryumin le dice a Yuri que vaya a buscar a Guadaña Negra y le pida ayuda. Ella se queda en shock. Ryumin confirma que se refiere a Guadaña Negra, el mejor jugador en todas las zonas. Ella está escéptica, no cree que él la ayude en la quinta ronda. El joven aclara que no es pedir ayuda, sino cooperar. Una alianza temporal para sobrevivir. Yuri duda que un jugador de nivel 30 quiera unirse a ella. Ryumin le asegura que él también la necesitará por su mejora de estadísticas. Será una ayuda mutua. La chica piensa que sería genial superar la ronda con la ayuda de un jugador de alto nivel. Expresa su preocupación. No está segura de que se asocie con ella solo por una potenciación. Ryumin corrige para sí mismo que es un buff espectacular. A pesar de sus dudas, Ryumin le dice que no se preocupe. Guadaña Negra querrá cooperar con ella. Y no solo por esta ronda, sino que para la siguiente también. Él afirma haberlo visto en el futuro. La chica parece más tranquila. Entonces le agradece por la valiosa información. Para recompensarlo, le pide que le preste sus manos. Una luz verde envuelve a Ryumin. Yuri le ha dado una mejora. Él le da las gracias. Piensa en cómo conocía su personalidad. Sabe que ella no soporta estar en deuda. Ahora puede ir a casa y usar eso. Una notificación del sistema informa que la habilidad Bendición aumenta todas sus estadísticas en un 50%. Su runa de la masacre con 100 muertes ya le da un aumento del 100%. Junto a la bendición de Yuri, sus estadísticas están muy potenciadas. Él abre su ventana de estado. Su suerte es de 84. Sostiene una ficha de sorteo de piedras de maná. Con esta suerte vale la pena tener expectativas. Una persona normal rezaría a Dios por un buen resultado, pero él no reza sino que maldice a los dioses. Recuerda cómo los humanos fueron transportados a una nueva dimensión para jugar su juego. Está convencido de que los dioses están detrás de todo, jugando con ellos. Si llega a la ronda final, su deseo será la aniquilación de los dioses que crearon este juego. Ryumin utiliza la ficha de sorteo. El sistema lo felicita por haber obtenido 5 piedras de maná, el máximo posible. Ha obtenido 2 rojas, una amarilla, una verde y una púrpura. Se siente satisfecho por su suerte, sobre todo después de haber maldecido a los dioses. Decide combinar las piedras. Si pone 2 piedras de maná de rango mínimo y presiona el botón de combinar, obtendrá esto. La combinación es exitosa, creando una piedra de maná roja de bajo rango. Si combinas las que son del mismo color y nivel, obtienes piedras de mayor rango. Con la piedra púrpura que le dio Soarin y la que acaba de obtener, crea una piedra púrpura de bajo rango. Luego, combina las piedras con su equipo. Su capucha de asesino ahora tiene daño más 2%. Sus guantes de la sombra de la oscuridad obtienen todas las estadísticas más 2%. El anillo de resistencia obtiene suerte más 2. Y sus botas largas astutas reciben agilidad más 2. Separa una piedra de maná azul de su armadura de cazador. Luego la combina con su traje de asesino rojo sangre, añadiendo reducción de daño más 1%. Ha usado todas las piedras de maná. El intercambio de información por la mejora valió la pena. Ahora, es hora de prepararse para reunirse con Magionro. La escena cambia al apartamento. Le contó a Woni que el CEO de la compañía en la que invirtió es el grupo Osun. Su hermano menor inquiere si de verdad está bien que vaya a un evento así. Ryumin lo tranquiliza, diciendo que los familiares también están invitados y le arregla la corbata. Entonces suena el timbre. Ya están aquí. Ryumin abre la puerta para recibirlo. Woni mira sorprendido a esa persona. Es el jefe de departamento An. Él muestra respeto y menciona que está aquí para llevarlos.
Wonnie lo reconoce como el hombre que estaba con Soarin. Sanchol se presenta como jefe de departamento y se disculpa por su comportamiento anterior. Le entrega su tarjeta de presentación. Está muy arrepentido por cómo lo trató la última vez. Dice que la fiesta es una disculpa y que no se sientan presionados. Una limusina los espera para llevarlos. Todo lo que queda es que ellos bajen. Llegan al Hotel Imperial, propiedad de Magionro. Dentro, el señor M.A. saluda a Ryumin. Comenta que se alegra de verlo con vida. El empresario pregunta si el joven que lo acompaña es su hermano. Se presenta a Wonnie como el CEO de Consultoría Demonio Celestial. Pregunta al chico si también es un jugador. Wonnie niega, pues solo tiene 14 años. Gyonro comenta que tiene suerte por haberse librado del juego por un año, añadiendo que le da envidia. Ryumin piensa que es un hipócrita. Gyonro los guía, avisando que la fiesta está lista. Los lleva a todos a una mesa con un festín. Hay personal exclusivo para este íntimo evento. Wonnie se asombra con el lujoso trato. El empresario espera que sea suficiente para llenar sus estómagos. Wonnie supone que está bromeando porque es demasiado. Gyonro sugiere que empiecen a comer. En ese momento, alguien abre la puerta. Ryumin se voltea para ver quién más se une. Soarin entra en la habitación. Ryumin se sorprende al ver que ella también fue invitada. Magionro recibe a la invitada. La mujer saluda y se disculpa por su tardanza, explicando que asistió al funeral de un compañero actor. Gyonro le dice que no hay problema, y le presenta al accionista mayoritario del que le había hablado. Soarin se presenta como actriz ante el invitado. Pronto se da cuenta de que es el vecino que ofreció pasteles de arroz porque se había mudado. Comprendiendo la situación, ella sonríe amablemente. Piensa para sí misma que se ve más joven que ella, y aún así es un accionista mayoritario. Espera que el CEO no le esté jugando una broma. Ryumin ve la reacción de su hermano, quien confirma que es Soarin. Él recuerda que Wonnie no sabe la relación que ella tiene con Magionro. Se sorprendió por su aparición repentina. Se pregunta si la atención que ella recibe es normal para alguien con su aspecto. Decide que él también debería mostrarse interesado. Gyonro observa la reacción de Ryumin y piensa que fue una buena idea invitar a la actriz. Luego invita a todos a sentarse a la mesa para comer. Momentos después, todos se encuentran sentados a la mesa. Se nota que Wonnie disfruta mucho de la comida. El empresario inquiere cómo está la comida. Pidió que los chefs pusieran más cuidado para esta noche. Ryumin contesta que está delicioso. Luego, él pregunta a su hermano qué piensa. Wonnie contesta tímidamente que nunca ha probado algo así de bueno. Gyonro comparte que valió la pena regañar a los cocineros. Pronto, él pregunta por qué solo su hermano menor está aquí, y no sus padres. Ryumin contesta que Wonnie es la única familia que tiene. Sus padres fallecieron. Gyonro lamenta escuchar eso. También piensa en que no debió preguntar eso. Ya arruinó el ambiente. Decide cerrar la boca hasta que este mejore. Pasa el tiempo y llegan a recoger los platos, pero el silencio se mantiene. Gyonro reflexiona que alguien debe aumentar los ánimos. Gira en dirección a Soarin, esperando que lo mire. Sin éxito, Gyonro se pone en pie y pide a la actriz que lo acompañe por un segundo. Ambos caminan por el pasillo, alejándose del comedor. Una vez están lo suficientemente lejos, Gyonro empieza a hablar. El empresario inquiere si la comida estuvo buena, a lo que ella responde que estuvo deliciosa. Molesto, el señor Ma cuestiona si cree que la trajo para alimentarla. Explica que la llamó para alegrar el ambiente, no para una simple fiesta. Gyonro le reprocha a Arin su ingenuidad. Ella se disculpa, diciendo que solo pensó que la habían invitado. Él no la invitaría simplemente a un evento como este. El señor Ma inquiere si Sanchol le ha dicho quién es esa persona. Ella contesta que es el accionista mayoritario. Gyonro le revela que no es solo eso, es un vidente. Arin se queda sorprendida. El empresario le explica que es una clase única que puede ver el futuro. Asume que lo entiende. La gran ayuda que sería si les contara lo que sucederá en la próxima ronda. Le ordena que use su rostro, que esté de acuerdo con él, que haga lo que sea para que él se enamore de ella. Arin se niega, diciendo que no puede hacer eso. Gyonro le recuerda que él, como director general, le abrió el camino al éxito. Considera que es natural que ella le devuelva el favor. Le exige que cree un buen ambiente para el señor Min. Al ver que no responde, Gyonro cuestiona qué pasa. Ella, resignada, acepta. Su jefe le advierte que la estará observando de cerca. De vuelta en la fiesta en el comedor, Gyonro comenta que esperaron mucho. Tuvieron que hablar de negocios, por lo que les tomó tiempo. Ahora que han terminado de comer, sugiere llevar esta fiesta a otro lugar. Gyonro se decepciona, pues le dijo que hiciera su movimiento, pero está dudando demasiado. El hermano menor de Ryumin se acerca a la actriz. Tímidamente se presenta como un gran fan y le dice que es mucho más guapa en persona. Le pide si podrían tomarse una foto juntos. Ella acepta con gusto. Gyonro ve que el hermano menor está más emocionado que el mayor. Decide cambiar de objetivo. Envía un mensaje por teléfono a la actriz.
Ella revisa sus notificaciones y se encuentra con la orden. Ahora debe acercarse primero al hermano menor. Ella se resigna. No puede creer que tenga que hacerle esto a un fan inocente. Ryumin se da cuenta de todo lo que pasa. Gyeonro sonríe satisfecho, pensando que una vez el menor sea coaccionado, el mayor vendrá a su lado naturalmente. Entonces, serán capaces de conseguir información de la siguiente ronda fácilmente. Avisa que están por entrar en una sala privada. Aquí tienen acceso ilimitado a bebidas, snacks y canciones. Wonnie menciona que no puede beber porque está en la escuela secundaria. Gyeonro le dice que no se preocupe y que puede tomar otras bebidas. Da la orden a Sanchol de que pida el servicio especial aquí, además de bebidas para Riwon. Ryumin comparte que él tampoco puede beber. Gyeonro comenta que ya está en la edad y sugiere que pruebe esta noche. El joven pregunta a Soarin si puede tomarse una foto afuera con su hermano. La actriz acepta sin problemas. Alejándose con Wonnie, ella hace un gesto a Gyeonro. Ryumin entonces habla con seriedad. Inquiere si el señor Ma lo toma por idiota. El empresario no comprende por qué el cambio repentino de actitud. Ryumin le recuerda que es un vidente. No pensaría que no sabría sobre su conversación con Soarin cuando puede ver el futuro. Se pregunta si podrán hacer negocios con cómo es él. Advierte al señor Ma que no le oculte nada. Ma Gyeonro se pregunta aterrado si él sabe sobre su conversación con Soarin. Desconoce cómo pudo haberse enterado. Teme que también lo haya visto a través de su lectura del futuro. Ryumin lo confronta, preguntándole si le pidió a Arin que se ganara a su favor. Ma Gyeonro se disculpa por si eso lo molestó. Explica que solo quería acercarse a él. El joven señala que se pasó de la raya, al intentar usar también a su hermano para lograrlo. El empresario suda nervioso. Se muestra intranquilo porque Ryumin sepa también sobre eso. Se disculpa sinceramente, admitiendo que actuó con un juicio tonto. Promete arreglar todo lo que lo haya ofendido. Ryumin responde que ya que se disculpa con sinceridad, dejará pasar el asunto. Añade que fingirá no haber escuchado su conversación con Soarin. Ma Gyeonro le agradece profundamente por darle otra oportunidad. Sanchol toca la puerta y pregunta si pueden entrar. Ma Gyeonro recupera su postura y le ordena que se retire. Explica que tiene algo serio que discutir con el señor Ryumin. Quiere que lleve a los demás a la siguiente sala. El empleado obedece y cierra la puerta antes de irse. El empresario lamenta por pensar que todo iba bien gracias a Arin. No puede creer que haya terminado ofendiéndolo. Ryumin le pregunta si quiere información sobre la próxima ronda. Ma Gyeonro confirma que sí, e inquiere si él sabe algo. Ryumin revela que aceptó su invitación principalmente para contarle sobre la ronda 5. Sin embargo, considerando sus acciones, no es fácil ser socios de negocios ni compartir la información. Ma Gyeonro se disculpa, pidiéndole que no se lo tome a pecho. El joven le advierte que no solo no debe ocultarle nada, sino que también debe confiar en él por completo. Añade que no debe haber conversaciones innecesarias sobre la gestión de la empresa. Le pregunta si puede convencer a los demás accionistas en la reunión. Ma Gyeonro asegura que se encargará de controlarlos pase lo que pase. Ryumin menciona que entonces se asegurará de hacer crecer la empresa. Anuncia que le dará la información sobre la ronda 5 que quería. Revela que la ronda 5 será más difícil que cualquiera de las anteriores. Avisa que no necesita preocuparse, pues no le costará superarla. Gyeonro inquiere qué misión le permite decir eso. El joven anuncia que la misión es matar 300 orcos, pero no será tan fácil. Hay algo más que tiene que contarle. Da a conocer que las zonas se fusionarán. Ryumin explica que probablemente se fusionen para compensar la disminución de jugadores. El empresario cuestiona si eso significa que podrán encontrarse con jugadores de otras zonas, como Guadaña Negra. Ryumin responde que no estará en la misma zona que ese jugador. Ma Gyeonro reacciona con sorpresa. Consulta si conoce la identidad de Guadaña Negra. Ryumin contesta que tampoco lo sabe, pero afirma que pronto lo conocerá, mientras piensa para sí mismo que en realidad ya está frente a él. Menciona que hay algo más de qué hablar. Sabe que está buscando a alguien en este momento, Hwang Jong-min. Ma Gyeonro reacciona sorprendido porque también sepa sobre eso. Ryumin le recuerda que ya se lo advirtió. Ocultarle la verdad es inútil. El empresario admite que su runa del futuro es increíble y pregunta si sabe quién es Jong-min. Ryumin lo interrumpe, ordenándole que deje de intentar rastrearlo. El empresario quiere saber por qué. El vidente le advierte que si se mete con él sufrirá mucho, a lo que Gyeonro pregunta exactamente cómo, pero solo responde que eso es todo lo que puede decirle. El tipo queda pensativo. Ryumin piensa para sí que en realidad solo lo está salvando porque puede serle útil. Ma Gyeonro acepta, prometiendo que ya no intentará localizarlo. Sugiere volver a la fiesta, esta vez sin bebidas. Anuncia que llamará a los demás. Tras terminar, el hombre cree que necesita desestresarse esa noche. La lluvia cae con fuerza sobre la ciudad. Alguien corre desesperado bajo la lluvia, jadeando. Sigue corriendo agotado, con la respiración entrecortada. Se detiene un instante a recuperar el aliento. Continúa huyendo por un callejón oscuro. Alguien camina tranquilamente tras él.
Un sonido metálico resuena en la oscuridad. El hombre grita al ser alcanzado. Una mano enguantada sostiene una espada y la blande. El hombre, herido y aterrado, cae sobre sí mismo. La víctima grita de nuevo por el dolor. Su atacante le ordena que se calle. Le advierte que le cortará la lengua si no obedece. El hombre suplica, preguntando por qué le hace esto. No sabe qué le hizo él para merecerlo. Gionro considera que es descarado para ser un pederasta. El hombre protesta que eso fue hace mucho tiempo. El tipo reclama saber por qué lo ataca ahora, si ya cumplió su condena. Gionro ataca sin piedad, causando que el tipo vuelva a gritar. El empresario ordena que se calle, pues llamará testigos con sus gritos. Le advierte que solo aumentará el número de cadáveres si sigue gritando. El hombre solo gime adolorido. Su atacante se burla, celebrando que sus oídos aún funcionen. Le dice que para un sinvergüenza como él, seguir con vida es un pecado. Cuestiona si no está de acuerdo. Un aura oscura y púrpura comienza a desprenderse de su espada, envolviendo el área cercana. El hombre grita aterrado al verla acercarse. El aura se retuerce como si tuviera vida propia, envolviendo las extremidades de su presa. Gionro observa cómo la energía consume al hombre. Piensa que si no fuera porque la magia oscura necesita cargarse, ya lo habría matado de un solo golpe. Reflexiona que no puede hacer nada al respecto, pues necesita magia oscura para usar el aura oscura, y que para recargar esa magia, necesita quitarle la vida a un ser vivo. Le ordena al hombre que ahora muera. Entonces el aura se intensifica, envolviéndolo por completo. La espada atraviesa su cuerpo. El hombre piensa en que además de eso puede obtener más magia oscura matando. Siempre le ha gustado matar criminales. Sonríe pensando que quizás ser un caballero oscuro sea su verdadera vocación. Ahora que ha matado a esa basura, siente que su estrés se disipa. Le ordena al aura que se alimente. Entiende que después de todo el aura no puede alimentarse de cadáveres. Recuerda que el aura oscura solo se alimenta de seres vivos. Se mueve un contenedor cercano llamando la atención. Gionro se gira de inmediato para ver quién anda ahí. Un gato pasa corriendo cerca del lugar. Él reflexiona que no hay forma de que alguien lo haya visto hacer eso. Atrajo deliberadamente al hombre a un callejón sin gente, y que era temprano en la mañana. Pero luego se corrige, pensando que sí podría haber un testigo. Recuerda al vidente Ryumin. Él pudo haber presenciado la escena a través de su runa del futuro. De ser así, significaría que se le acercó sabiendo que es un asesino en serie. Sonríe, encontrando la situación interesante. Ordena al jefe de departamento An que limpie la basura del lugar. La escena cambia 2 semanas después de la fiesta con Gionro. Ryumin pasó el día en casa, pues no tenía planes. Considerando el futuro, piensa que tanto descanso era necesario, pero ese descanso termina hoy. Revisa su teléfono sentado en la cama. Encuentra un grupo llamado Jugadores Cambiando el Mundo. Presiona el botón para unirse, pensando que es hora de moverse. Una de las 5 runas que se pueden obtener en el mundo real está a punto de aparecer. La runa de encarnación está por manifestarse. Un titular anuncia que 1.800 millones de personas fueron arrastradas al otro mundo, y que la cifra se redujo a 90 millones en apenas 3 meses. Otro encabezado advierte que la economía está en riesgo por la muerte de las generaciones jóvenes. Un tercer titular informa que las escuelas del país están cerrando. Otro habla de un duelo interminable, con padres y hermanos sufriendo en todo el mundo. Un joven con gafas y un uniforme escolar manchado de sangre revisa su teléfono. Un montón de gente murió apenas en la 4ª ronda. Llama inútiles a esas personas. Los titulares informan que las muertes causadas por otros jugadores aumentaron repentinamente tras la 4ª ronda, que miles de cámaras fueron destruidas y que la ciudad es zona sin ley por las noches. Otro aviso señala que los jugadores se han unido contra el gobierno, formando una comunidad en línea, y que la ansiedad de los ciudadanos crece. Un encabezado promete una solución urgente. El joven se ríe y comenta que es un desastre. Piensa que ellos harían lo mismo si fueran jugadores. Sostiene un hacha y cuestiona qué tiene de malo hacer lo que quiera antes de morir. Maldice a los boomers. Por esto no debieron presionarlos tanto todo el tiempo. Se queja de las restricciones y de las reglas de no hagas esto, no hagas aquello. Sostiene con fuerza el hacha y la blande. Exclama que todos están explotando esas reglas ahora. Recupera el aliento y opina que ya no importa, pues nadie puede detenerlo. Sonríe con malicia mencionando que es un jugador después de todo, y que es mejor que todos los demás. De pie entre los cadáveres, se pregunta a quién debería matar después. Acaba de matar gente en la vida real, pero no siente nada. Asume que es porque ya pasó por el infierno en la 4ª ronda. Luego se queja de que solo se obtenga un stack por persona, calificándolo de barato. Se rasca la cabeza confundido, e inquiere si es porque son civiles. Recuerda que la 4ª ronda fue agradable, incluso mejor que matar monstruos. Una ventana del sistema muestra los detalles de la runa de absorción. El stack aumenta al matar enemigos.
y al llenarse por completo otorga una estadística aleatoria. El alumno preferiría matar jugadores en su lugar, ya que obtiene más stacks de ellos. Revisa su teléfono y recuerda que existe un foro de comunidad de jugadores en línea. Se pregunta qué pasaría si se uniera para reunirse con jugadores y matarlos. Sonríe ampliamente, pensando que así obtendrá muchos más stacks. En la pantalla aparece la opción de unirse al foro. La descripción indica que es el primer foro en línea del país para ayudar a jugadores, bajo el lema de que los jugadores cambian el mundo. Una guía aclara que el foro hace entrevistas para aceptar nuevos miembros y así asegurarse de que solo haya jugadores en la comunidad. Sorprendido, se queja de que quieran toda su información personal además de una entrevista. Lo considera demasiado esfuerzo. Sin embargo, reconoce que necesita entrar ahí para poder conocer jugadores. Los demás jamás imaginarían que hay un jugador dedicado a matar a otros. Al día siguiente, el joven llega frente a un local rodeado de árboles y se pregunta si es el lugar correcto. Un mensaje del entrevistador le indica que vaya al café Welcome en Wabu antes del mediodía y que puede vestir como quiera. Frente a la puerta observa el cartel y piensa que es el lugar, pero algo no encaja. Molesto, se queja de que lo hayan citado en medio de la nada, donde ni los autobuses pasan. Refunfuña que matará al entrevistador si le hace perder la paciencia, y abre la puerta al sonido de una campana. Al entrar, se sorprende de que el interior sea más moderno de lo que esperaba. Nota a 2 personas ya sentadas y se pregunta si son los únicos clientes. Un hombre de camisa blanca inquiere si es la persona a la que van a entrevistar. Él responde que sí. El hombre entonces consulta cuál es su nombre de usuario. El chico responde, dragón de llama negra en mano. El entrevistador se presenta encantado, revelando que su propio nombre de usuario es mi edad 30. El alumno se sorprende de que sea un jugador. Este ríe admitiendo que no lo parece, pero que cumplió 30 años este año. Luego lo invita a seguirlo. El entrevistador presenta al jugador sentado como pequeño berberecho, también aquí para la entrevista, y les pide que se saluden como posibles futuros compañeros. Dragón de llama negra piensa con desdén que ese tipo con cara de anchoa también es un jugador, luciendo demasiado débil. Ambos se saludan con cortesía. El joven comenta que parece que el negocio no anda muy bien. Observa que no hay clientes ni empleados a la vista. El entrevistador explica que el lugar está muy alejado de la ciudad. Añade que por eso rentaron el local para la entrevista. Dragón de llama negra pregunta por qué no ve al dueño si el lugar fue rentado. El entrevistador aclara que el dueño está preparando comida en la cocina, pues el local es una cafetería que también sirve comidas. Dragón de llama negra asiente, y de inmediato nota con sorpresa que no hay ni una sola cámara ahí. Piensa que nadie se enteraría si matara a esos 2 y escapara. Observa a pequeño berberecho bebiendo una malteada de fresa y se corrige. No puede desperdiciar esta oportunidad solo por matar a 2 personas. Entonces pregunta si no van a empezar la entrevista. El entrevistador avisa que esperan a una persona más y que comenzarán en cuanto llegue. Sorprendido, pregunta si serán 3 en total. El hombre de 30 confirma que sí y sugiere esperar un poco, pues la persona lleva algo de retraso. A lo lejos, un hombre de traje se acerca. El entrevistador exclama emocionado que ahí está. Al escuchar la campana, inquiere si viene por la entrevista. También quiere oír cuál es su nombre de usuario. La respuesta es clara, Guadaña Negra. El entrevistador queda visiblemente asombrado. La escena retrocede a unos días antes. En una videollamada, el líder da la bienvenida a Yami, quien saluda encantada. También da un saludo de bienvenida a Poporing. El presidente de la reunión anuncia que todos están presentes excepto Mermelada de Miel, y da inicio a la junta de la 3ª semana de abril. Se dirige a Yark Perdido, quien responde atento. Le pregunta cuántas personas se unieron al foro esa semana. Yark Perdido responde que alrededor de 2000, más que la semana anterior. Explica que aunque el número de jugadores disminuye cada mes, la cantidad de nuevos miembros en el foro aumenta cada semana. Cree que el artículo que habla sobre ellos los atrajo. El presidente consulta quién contrató al periodista. Yami responde que fue ella. El presidente comenta que no sabía que tenía contactos en ese campo. Ella ríe y aclara que es una conexión nueva. La felicita diciendo que no esperaba menos de un miembro veterano. Retoma el tema con Yark Perdido y pregunta, de esos 2000, ¿cuántos son realmente habilidosos? Yark Perdido responde que excluyendo a los jugadores sin clase y a los menores de nivel 10, quedan unos 1200. El presidente ahora busca saber cuántos de esos son realmente útiles. El jugador, sosteniendo una tableta, responde que hablará sobre eso. Señala que un jugador destacado es Dragón de Llama Negra en mano, de la zona ESKS 455. Explica que es un guerrero de nivel 10 ordinario, pero que obtuvo el 3er lugar en su zona. El presidente supone que debe tener una buena runa para su nivel, o que quizás esté mintiendo. Yark Perdido considera que de todas formas es lo bastante bueno como para ser candidato a un puesto ejecutivo. El presidente está de acuerdo, pero quiere escuchar si hay alguien más.
El hombre menciona a otro llamado Pequeño Berberecho. Explica que es de la zona 122-7 y que siempre se ubica entre el cuarto y el 10º lugar. Añade que aparte de esos dos hay 50 jugadores más dentro del top 100 de sus respectivas zonas. El presidente comenta que es bastante gente y que estará ocupado entrevistando candidatos. Inquiere al jugador mi edad 30 si no está en lo correcto. Cuestiona si se estaba quedando dormido y qué estuvo haciendo la noche anterior para llegar tan cansado. El tipo intenta explicarse, pero el presidente no acepta excusas. Le ordena completar 50 entrevistas para la próxima reunión, advirtiendo que otro candidato de alto nivel podría ocupar su lugar si no lo logra. Mi edad 30, nervioso, acepta y le pide que confíe en él. El presidente retoma el tema y pregunta a Jack Perdido si Guadaña Negra se ha puesto en contacto. Este responde que lo habría reportado de inmediato si eso hubiera pasado, y el líder supone que es cierto. Suspira, lamentando que le daría un puesto ejecutivo de inmediato, si tan solo se uniera. Lo llama una lástima. Se dirige a Yami y le solicita que consiga que el periodista escriba más artículos, pues cree que necesitarán más publicidad para convencer a Guadaña Negra de unirse. Ella acepta, siempre que haya paga de por medio. El presidente le asegura que no se preocupe, porque recompensará su esfuerzo. Yami le agradece encantada. El director de la reunión anuncia que pasarán al siguiente tema, pero es interrumpido. Otro en la reunión exclama que esperen, pues un jugador nombrado acaba de solicitar unirse al foro. El presidente pregunta quién es. Le responde alarmado que es Guadaña Negra. Todos en la videollamada quedan en shock ante la noticia. De vuelta en la cafetería, el entrevistador saluda con entusiasmo, dándole la bienvenida al recién llegado. Le pregunta si no fue muy difícil llegar hasta ahí. Guadaña Negra responde secamente que sí lo fue. Mi edad 30 se disculpa, rascándose la cabeza con una risa nerviosa. Explica que es el mejor lugar que conocen para mantener la privacidad. Cambia de tema y comenta que es muy apuesto. Supone que debe ser popular entre las mujeres. Luego lo invita a acercarse a la mesa. Le pide que tome asiento. Explica que esos dos también están ahí para la entrevista, igual que él. Dragón de llama negra en mano se pone nervioso. El jugador a su lado saluda tímidamente. Guadaña Negra se presenta con los brazos cruzados, declarando simplemente su nombre. Pequeño Berberecho también se presenta con su nombre de usuario, pensando que es un bastardo gracioso. Un pensamiento perturbado resuena en la mente de Sim Hyun-tae. Se pregunta si de verdad es Guadaña Negra, el que lo mató 5 veces. Sudando, quisiera preguntarle si se conocieron alguna vez en la vida real para estar tan obsesionado con matarlo. El entrevistador nota su turbación e inquiere si algo anda mal. Le pide que se presente. Sim Hyun-tae tartamudea su saludo, declarando ser dragón de llama negra en mano. El hombre que tiene enfrente apenas reacciona. El joven se extraña de que no responda verbalmente, pues pensaba que reconocería su nombre de usuario. Se pregunta si de verdad no lo recuerda, a pesar de haberlo matado 5 veces. Ryumin duda si acaso él mismo actuó con tanta arrogancia en el pasado. También está impersonando a alguien, pero ese tipo es un fraude de verdad. Revela que su nombre real de usuario es Kukurubimbon. Bajo esa identidad ha cometido préstamos usureros, estafas de inversión, phishing de voz, fraudes de donación y robo de identidad. Es un estafador profesional que ha hecho de cuánta estafa existe su forma de ganar dinero. Aunque ahora no es gran cosa, en el futuro obtendrá una runa de clonación y se hará famoso, o más bien infame. Esto se debe a que usará esa runa para todo tipo de crímenes. Es una amarga realidad que hasta los criminales obtengan poderes del otro mundo, pero que es bueno haberse encontrado con él tal como estaba planeado. Va a usarlo para conseguir la runa de clonación él mismo. El entrevistador anuncia que ya que todos se presentaron, comenzará confirmando su información personal. Empieza por Pequeño Berberecho. El joven de capucha responde. Se presenta como Kim Sung-hyun, de 20 años, recién graduado de secundaria y sin trabajo todavía. Mi edad 30 confirma que según sus datos es un asesino de nivel 13. También llegó a 4º lugar en el ranking de su zona. Para sus adentros piensa que todo eso es mentira, salvo el nombre de usuario. Pequeño Berberecho es un nombre que en verdad existe, por lo que también está impersonando a alguien más. Necesitaba hacerlo para cumplir las condiciones que exige la runa de clonación, la cual requiere cometer un asesinato en el lugar donde está oculta la runa, mientras se impersona a alguien más. En el pasado, ese mismo bastardo de traje cometió un asesinato haciéndose pasar por él, para conseguir la runa de clonación. El entrevistador continúa con el siguiente. Le toca el turno a Dragón de Llama Negra. El chico se presenta como Sim Hyun-tae, de 16 años, aún en la escuela media. El hombre se sorprende al notar que es el más joven del grupo. Se pregunta asqueado si ese cerdo de aspecto repugnante es en verdad un estudiante de secundaria, calificándolo de podrido hasta la médula. Ryumin plantea si podría seguir mirándolo por encima del hombro, si supiera que Sim Hyun-tae asesinó a sus propios compañeros de clase. Eso no es algo que un estudiante de secundaria común podría hacer.
El agente consulta si es cierto que es un guerrero de nivel 10 y que llegó a tercer lugar en su zona. El estudiante contesta desafiante si acaso duda de su palabra. El tipo se disculpa alegando que solo es parte del proceso. Pasa al siguiente. Le toca a Guadaña Negra. El hombre de traje se presenta como Kim In-hon, de 28 años, gestor de fondos. Presume que nunca ha dejado de ser primero en su zona y que es de nivel 30, además de que su clase es parca. Y pregunta con soberbia qué más necesita verificar. El entrevistador ríe nervioso y admite que nada más, agradeciéndole. Ryumin piensa que más que gestor de fondos es un gestor de fraudes. Planea usar el nombre de Guadaña Negra para pedir dinero prestado a otros jugadores. Con las identidades confirmadas, se anuncia que ahora comenzará la entrevista real, pidiéndole simplemente que le digan por qué quieren unirse a la organización. Pequeño Berberecho responde primero. Dudando, explica que el mundo es peligroso hoy en día y que da miedo salir solo, por lo que pensó que sería agradable estar rodeado de otros jugadores. El entrevistador pasa al siguiente, dragón de llama negra en mano. Shin Hyun-tae sabe que no puede decir que está ahí para matar jugadores. Comparte que es igual que Pequeño Berberecho. Ya no puede ir a la escuela y le preocupa la siguiente ronda. Mi edad 30 ahora se dirige a Guadaña Negra. Kim In-hon contesta con desdén que solo se inscribió porque vio que existía un foro y le picó la curiosidad. El entrevistador ríe nervioso. Ryumin piensa en que viniendo de Guadaña Negra, es básicamente un pase libre sin importar lo que responda. El agente concluye que todos dieron respuestas bastante satisfactorias. Anuncia que ha llegado la última parte de la entrevista. Sobre la mesa aparece la palabra matar. Revela que deben matar a otra persona para pasar esta parte final. Ryumin reacciona con aparente sorpresa, preguntando por qué tienen que matar. El tipo supone que no lo entienden y se ofrece a explicarles. Seguramente han visto los artículos, pero que el gobierno ya ha comenzado a regular a los jugadores y a darles la espalda. Les tienen miedo porque son más poderosos que ellos. Sin embargo, asegura que pronto los jugadores gobernarán el mundo y que ese futuro llegará antes si todos trabajan juntos. Por eso sentencia, no hay necesidad de dejarse encerrar por las leyes. Deben mostrarle al gobierno que los jugadores son la ley, resistiéndose a sus regulaciones. Pequeño Berberecho inquiere, fingiendo no comprender si por eso deben asesinar. El entrevistador confirma que es para mostrarle al gobierno su voluntad, para demostrarles que las leyes no pueden controlarlos. Quiere saber si ya lo entiende. El tímido joven contesta que sí. Mi edad 30 aclara que si alguno no está dispuesto a llevar a cabo esta última parte, puede irse en ese mismo instante, pero que si se va ahora, no podrá esperar ayuda de ellos en el futuro. Ryumin deduce que se refiere a poner en lista negra a quien se retire, presionándolos así para que cometan el asesinato y no puedan abandonar tan fácilmente la comunidad después. El entrevistador sonríe satisfecho, notando que parecen preparados. Da por hecho que todos están de acuerdo y anuncia que procederán con la parte final. El estudiante pregunta a qué se refiere con proceder, si es con el asesinato, señalando que ahí no hay nadie a quien matar. El tipo responde tranquilo que no deben preocuparse, que ya se ha preparado para esto. La lluvia cae con fuerza en el exterior. Invita a los demás a levantarse. La dueña del lugar pregunta si ya se van. Ella les ofrece quedarse más tiempo ya que rentaron el local. El agente responde que tienen prisa, pero quisiera saber dónde está el baño. Ella indica que está a la vuelta de la esquina. Él agradece y aprovecha para pedirle un favor. Le pide que saque el auto del estacionamiento pues tiene prisa y le entrega las llaves. Ella acepta sin problema. Dice que no se preocupe por nada. La mujer sale bajo la lluvia con un paraguas rojo, dirigiéndose hacia el auto estacionado. Entonces abre la puerta del conductor. Se dispone a guardar el paraguas, cuando de pronto una mano mojada la sujeta por detrás. Es arrastrada con violencia mientras forcejea, gritando ahogadamente. Las manos se cierran alrededor de su cuello con fuerza. El tipo sonríe comentando que fue fácil. Pequeño Berberecho y Shin Hyun-tae reaccionan con horror, preguntando qué está haciendo y por qué a ella. El entrevistador cuestiona con prisa que qué hacen ahí parados. Indica que suban al auto. Pequeño Berberecho entiende que en realidad se refería a la dueña del café como la persona a matar. La lluvia continúa mientras el auto avanza por el camino. El grupo llega a un lugar apartado. El agente anuncia que ya llegaron. Ahí es donde procederán con la parte final de la entrevista. Entran a un almacén cargando con la mujer. El entrevistador avisa que empezarán ahora. Deja el cuerpo tendido de la mujer en el suelo y busca saber quién va a matarla. Se dirige a Kim In-hon, sugiriendo que sea Guadaña Negra quien lo haga. El usurpador acepta sin más. Entonces alguien interrumpe pidiendo esperar un momento. El entrevistador pregunta qué sucede, dirigiéndose a Pequeño Berberecho. Titubeante, el chico pregunta si puede hacerlo él. Mi edad 30 se sorprende, comentando que le parece interesante que quiera hacerlo, ya que lo creía tímido. Concluye que por él está bien, y le pide a Guadaña Negra que lo deje hacerlo en su lugar. Kim In-hon asiente.
El usurpador vuelve a su lugar, mientras Ryumin camina a donde está el cuerpo de la mujer. El tipo advierte a Ryumin que más le vale hacer un buen trabajo, porque le está haciendo un favor. Con la mirada fija, él agradece, asegurando que hará buen uso de la runa de clonación. El impostor reacciona confundido, preguntando qué runa. Antes de que pueda terminar la frase, las manos de Ryumin sujetan su cabeza. Entonces gira su cuello con violencia, rompiéndolo con facilidad. Mi edad 30 retrocede en shock. Tiembla con las manos en la cabeza, gritando que acaba de matar a Guadaña Negra. Ryumin, de perfil bajo la capucha, comenta lo ruidoso que es. El tipo piensa que esos ojos parecen los de una bestia. Tiene una atmósfera completamente distinta a la de antes. Y se pregunta qué está sucediendo. Una notificación del sistema anuncia que ha cometido un asesinato, mientras fingía ser otra persona. Otra revela que ha cumplido las condiciones de activación. Aparece una tercera notificación. Ha descubierto la runa oculta de clonación en la ubicación actual. Una última ventana indica que la runa obtenida será sellada automáticamente en el cuerpo del jugador. Para Ryumin valió la pena hacerse pasar por pequeño berberecho. El agente le grita para que diga algo. Cuestiona por qué mató a Guadaña Negra. Responde que es porque él es un maldito idiota que le estaba robando su identidad. El entrevistador no comprende qué quiere decir con eso de robarle su identidad. Se supone que debía matar a esa mujer, no a Guadaña Negra. Ryumin repite que lo mató porque es un pedazo de basura, y que él también lo es. El tipo extiende el puño enfurecido y le exige que lo repita. Ryumin aparece sosteniendo una guadaña negra envuelta en energía roja. Repite que lo llamó un pedazo de mierda. El entrevistador se muestra sorprendido. Se pregunta qué pasa con esa guadaña, si acaso es su arma principal. Nunca ha visto a un jugador cargar una guadaña gigante como esa. Se detiene a media reflexión. Jadea, pensando que un jugador que usa una gran guadaña como arma principal. Recuerda que dijo que lo mató porque le estaba robando su identidad. Eso solo puede significar una cosa. Ryumin supone que ya entiende lo que está pasando. El tipo comprende quién es el verdadero Guadaña Negra. Ryumin menciona que lamenta haber mentido. Mi edad 30 nota que habla en serio. Nunca fue pequeño berberecho. Es el verdadero Guadaña Negra. Entonces cae de rodillas temblando. Suplica que le perdone, disculpándose por no haberlo reconocido, diciendo que su actuación fue demasiado convincente, rogando que le perdone la vida. Ryumin responde que no quiere. La cabeza del entrevistador rueda hasta los pies de Llama Negra y su cuerpo se desploma. Sim Hyun-tae gimotea aterrado. Es el verdadero. Está en un nivel completamente distinto. Tiembla pensando que ni siquiera vio el movimiento de la guadaña. Ryumin declara que ahora solo quedan los dos. Inquiere si puede adivinar lo que va a hacer. Le dará tiempo para decir sus últimas palabras si tiene alguna. Sim Hyun-tae no va a decir algo tan obvio como pedirle que le perdone la vida. Había algo que quería preguntarle si alguna vez se encontraban. Ryumin adivina que quiere saber por qué lo mató 5 veces en la cuarta ronda. Sim Hyun-tae confirma que sí. Él explica que es simple. Lo veía como su rival. El estudiante cuestiona por qué precisamente a él. Su respuesta es que fue porque parecía el más habilidoso de todos los presentes. Concluye que tuvo que eliminar a cualquier rival potencial. Pregunta al chico si hay algo más, y si está listo para morir ahora. Sim Hyun-tae desea hacer una última pregunta. La razón por la que va a matarlo. Responde que es un pedazo de basura, pues vino a matar a esa mujer. Este se defiende diciendo que no ha hecho nada todavía. Ryumin replica que como si eso importara, ha sido un espectador todo este tiempo. Sim Hyun-tae no responde a eso. Ryumin suspira y acepta que eso es todo lo que hizo, así que le dará una oportunidad. Sim Hyun-tae recupera la esperanza. Ryumin demanda una cosa a cambio, que le entregue todo lo que tiene. Ryumin revisa el botín esparcido, pensando que esas cosas son bastante útiles. Calcula que podría conseguir unas 2000 piezas de oro por todos los artículos en la tienda. Sim Hyun-tae insiste en que eso es todo lo que tiene. Repite que en verdad es todo, que no tiene nada más. Ryumin sostiene 2 cristales y dice que no dudaba de él. Hyun-tae quiere si no va a llevarse nada más. Ryumin contesta que como no tiene uso para ellos puede quedárselos. Ni siquiera puede vender esas cosas en la tienda. Entonces espera que lo deje vivir como prometió. Ryumin responde que una promesa es una promesa. El estudiante exclama agradecido, repitiendo las gracias. Ryumin quiere que se detenga, porque le parece exagerado. Espera que se porte bien de ahora en adelante. Le permite decidir qué hacer con los cuerpos. Agachado junto al cuerpo de la mujer, avisa que se llevará a la mujer. Sim Hyun-tae se ofrece a ayudarlo, pero Ryumin dice que está bien, no confía en él, así que quiere que se largue. Se aleja cargando el cuerpo, mientras Sim Hyun-tae observa desde atrás. Sim Hyun-tae suspira aliviado, pensando que está salvado. En verdad creyó que iba a morir, que no esperaba que le diera una oportunidad. Pero algo no le cuadra de todo esto. No cree que en realidad haya hecho algo malo. Se pregunta si valió la pena que se llevara sus cosas por solo ser un espectador.
Resuelve que no es justo. Una idea pasa por su cabeza al verlo alejarse. Nota que está vulnerable ahora mismo. Podría morir si lo apuñala por la espalda. Sopesa lo que debería hacer. Sus estadísticas subirán mucho si mata a una persona de alto nivel como Guadaña Negra. Llega a pensar que es una única oportunidad en la vida. Una que nunca volverá. Siente que se arrepentirá si pierde esta oportunidad. Avanza cauteloso deseando que no note su intención. Unos pasos más adelante solo falta un poco más. Una vez está en su rango, decide que es momento. El pedazo de basura morirá a sus manos. El hacha corta el cuerpo de Ryumin y este se desploma. Hyuntae todavía no lo puede creer. Mató a Guadaña Negra y fue fácil. Comienza a reírse como un desquiciado por su hazaña. Murió a manos de uno de nivel 10. Pisa el cuerpo menospreciándolo. No debería mostrar su espalda a sus enemigos. Cuestiona cuál es el punto en ser de alto nivel si eres estúpido. Agradece al bastardo por sus estadísticas. Pronto el asesino se da cuenta. Nos sale una notificación diciendo que las acumulaciones aumentaron. Nervioso, pregunta qué está pasando. De repente, Ryumin aparece detrás suyo preguntándole qué cree que está pasando. Sim Hyuntae reacciona sudando y boquiabierto de espanto. Ryumin le pregunta por qué está tan asustado, si acaso vio un fantasma. El chico temblando murmura que definitivamente lo mató hace un momento. Se pregunta si tiene una habilidad de resurrección. Retrocede nervioso, mirando por encima del hombro con el sudor corriéndole por el rostro, y nota que tampoco queda sangre. Ryumin le revela que lo que mató fue su clon. Explica que la runa de clonación le permite crear un doppelganger idéntico a él. Su efecto es crear un clon con la palabra de activación, y el usuario se convierte en espíritu durante 10 segundos. El clon creado puede ser controlado por el usuario. No puede pelear, ni puede acceder a las habilidades o el inventario. Ryumin comenta que cayó por completo en la trampa. La runa sigue siendo útil aunque no pueda luchar. Añade que fue una buena prueba. Sim Hyuntae, con el hacha temblando en sus manos, le grita que lo engañó. Ryumin cuestiona por qué actúa ahora como la víctima, si el verdadero afectado es él, ya que casi lo matan. El estudiante replica que él es quien lo amenazó primero. Ryumin dice con indiferencia que da igual. Lanza un tajo cargado de energía roja. El ataque alcanza de lleno a Hyuntae. Este se pregunta desesperado por qué su cuerpo no responde. Ryumin sentencia que escucharlo hablar solo sería una pérdida de tiempo. Una energía verde comienza a extenderse, borrando cualquier rastro del enfrentamiento. La energía consume por completo la escena, dejando el lugar limpio de sangre y evidencia. Ryumin camina alejándose. Afirma que nadie podrá saber que se fue a un escenario de crimen, excepto por una persona, claro. La mujer permanece encogida en el suelo. Ryumin inquiere por qué no se levanta ya. ¿Cuánto tiempo más piensa fingir estar inconsciente? Le advierte que no puede engañar a un jugador. Después de todo, puede escuchar sus pensamientos. Ella se disculpa con voz temblorosa. Pide permiso para quitarse la bolsa. El chico le ordena que la mantenga puesta hasta que se vaya. Le avisa que se irá después de hacerle unas preguntas esperando que coopere. Él interroga cuántos clientes había y si puede recordar cada rostro. Ella responde que eran 4. Uno tenía unos 40 y tantos años. Recuerda su rostro porque habló con él, pero de los demás no está segura. Ryumin reconoce que dice la verdad. Le dice que está bien, que eso es todo. Ella inquiere si ya está a salvo, si todo terminó. Él confirma que sí, ya puede irse a casa. Le advierte que no reporte lo sucedido a la policía, pues podría ser contraproducente. También le indica que puede quitarse la bolsa después de 1 minuto. Ella acepta diligentemente. La mujer cuenta los segundos. Al llegar a 60, ella se saca la bolsa jadeando con fuerza. Se pregunta alerta qué ha pasado. Mira a su alrededor y nota que no queda nada ahí. Se pregunta si acaso todo fue un sueño. En el edificio residencial al atardecer, Ryumin anuncia en voz alta que ya llegó a casa. Wonnie lo recibe con una bienvenida. Nota la sudadera que lleva. Al notar que es suya, el menor pregunta dónde ha estado. El mayor expresa que está bastante agotado. Won queda confundido, sin entender a qué se refiere. Inquiere dónde ha estado y si ya cenó. Ryumin responde que aún no ha comido. Su hermano propone que ordenen algo. Al mayor le parece buena idea, así puede pedir lo que quiera. Ryumin sabe que está limpia, pero recordando las imágenes del combate reciente, decide no devolverla a Wonnie. Su hermano nota que la tira en un contenedor. Se inclina para recuperarla y pregunta por qué lo hizo. Ryumin le explica que ya está vieja. Le conseguirá una nueva, porque ya ha usado esa por mucho tiempo. Wonnie insiste aún así, pero luego su hermano menor dice que no hace falta. Comenta que la escuela cerró y que de todos modos no puede salir. Ryumin supone que debe ser aburrido tener que quedarse en casa y no poder ir a la escuela, por tipos como Sim Tae-hyo. Le pregunta a Wonnie si quiere salir con él al día siguiente, sugiriendo ir a Everland. Wonnie exclama emocionado si de verdad lo dice en serio. Ryumin confirma que sí. Le propone cenar y acostarse temprano para poder ir. Wonnie acepta encantado. Al día siguiente, ambos llegan al parque de diversiones.
Won queda maravillado por la noria y las construcciones a su alrededor. Exclama que hace mucho tiempo que no visitaba el lugar. Ryumin reflexiona que no pudo traerlo antes por lo difícil que ha sido la vida últimamente. Wonnie comenta que el parque sigue abierto, cuando muchos otros lugares han cerrado. La esperanza es una creencia importante en tiempos como estos. El chico ve salir de una tienda a una familia con orejas de conejo, sonriendo felices. Solo puede esperar que sea divertido. Wonnie señala emocionado, pidiéndole a Ryumin que vayan primero hacia allá. Entonces llegan hasta una tienda llena de peluches de pandas. Él se prueba unas orejas de panda y pregunta qué le parece. Wonnie exclama que se ve genial tras probar con otras. Propone que se queden con la de panda. Ryumin da permiso a Wonnie de comprar lo que quiera. Luego salen de la tienda cargando la compra. Wonnie sugiere hacer todo lo que hay para hacer en el lugar. Suben a la montaña rusa, lo que no genera emoción en Ryumin. El agua de otra atracción lo salpica de lleno mientras Ribbon ríe a carcajadas. Luego ven pandas pequeños jugando uno encima del otro. Wonnie toma una foto exclamando lo lindos que son. Ryumin piensa que su hermano estuvo muy deprimido el día anterior y se alegra de haberlo sacado a pasear. Wonnie consulta si en verdad está bien que salga con él, considerando que mañana es 1 de mayo. Ryumin asegura que no debe preocuparse por eso, porque estará bien. Le avisa que esta vez tomará más de 10 horas y le pide que no se asuste si lo ve dormido por mucho tiempo. Wonnie, imaginando que es peligroso, le pide que regrese sano y salvo. Ryumin cree que se preocupa demasiado. Le acaricia la cabeza con suavidad y le promete que no lo dejará solo. Quiere que deje de preocuparse y que vayan a la siguiente atracción. Llega la noche del 30 de abril, marcando las 11:50. Ryumin se encuentra recostado en su cama. Revisa su teléfono antes de empezar. Yuri le escribió porque la medianoche se acerca, deseándole suerte y despidiéndose con ánimo. Ryumin cree que ella debe estar bastante nerviosa. No debe preocuparse, porque la protegerá de ahora en adelante. Ya es hora de partir, así que deja a un lado el teléfono. Los jugadores son invocados a una nueva ronda. Junto con ellos, Guadaña Negra aparece. Alguien pregunta si esto es todo lo que hay. Otro no cree que sea así, asumiendo que faltan más por llegar. El conteo de sobrevivientes de la ronda anterior fue de alrededor de 500. Coinciden en que está en lo correcto, pero este lugar se siente vacío. Ryumin sabe que es así porque la primera ronda tuvo casi 10.000 personas, pero esa sensación de vacío pronto se irá. El ángel árbitro desciende sobre el campo. Saluda a todos, felicitándolos por haber llegado a la quinta ronda. Pregunta extrañada, ¿qué les pasa en la cara? Se burla pidiéndoles que sonrían un poco, ya que la ronda anterior fue muy divertida, y comenta que trabajaron duro matando a los suyos. Ella dice que está bien, se detendrá con eso. Expresa que sus reacciones son aburridas. Anuncia que un total de 442 sobrevivientes fueron invocados. Explica que en realidad debían ser 521, pero faltan casi 80. Supone que la gente tuvo algo de conflicto en la vida real. Alguien murmura sorprendido que hay menos de ellos otra vez. Otro añade que pasa siempre. El ángel comenta que eso está bien. Lo que los humanos hagan en la vida real no es de su incumbencia. Sin embargo, no podrán tener un juego apropiado con tan pocas personas. Ríe con malicia, diciendo que por eso preparó algo para todos ellos. Anuncia que se trata de una integración de zonas. Uno de los jugadores le pide disculpas y solicita que lo explique con más detalle. El ángel chasquea la lengua y cuestiona por qué no puede entenderlo solo con el término, quejándose de que la hacen trabajar. Aclara que se refiere a una integración literal de zonas. Revela que no sabe si son conscientes de que hay cientos de zonas solo en su nación. Precisa que son 875 exactamente. El jugador exclama sorprendido por la cifra. Otro inquiere si de verdad hay tantas solo en su nación. El ángel ríe asegurando que no hay nada de qué sorprenderse, pues es un número bajo comparado con otras naciones. Uno de los jugadores razona que si hay 10.000 personas por zona, debe haber naciones con muchísimas más zonas. Otro se detiene a pensar y cae en cuenta de que si hay un ángel por zona, entonces también debe haber decenas de miles de ángeles. El ángel confirma que es tal como supusieron, que hay un ángel por zona. Se burla, pues apenas ahora lo entendieron, y los llama estúpidos. Un jugador inquiere entonces si no fue ella quien creó este juego de supervivencia. El ángel guarda silencio un instante, para luego preguntar qué le hace pensar eso. El jugador expresa que no cree que decenas de miles de ángeles hayan trabajado juntos solo para crear un único juego de supervivencia. El ángel desciende con violencia hasta estar justo arriba de él. Le espeta que no le importa si en verdad trabajaron juntos. Cuestiona si acaso los alabará por ello. Es mejor que no haga preguntas innecesarias porque podría costarle la vida. El jugador se disculpa aterrado. El ángel lo suelta, quejándose de los humanos. Ryumin supone que debió tocar una fibra sensible. Asume que debe haber una regla que impide a los ángeles hablar sobre el creador del juego.
Además, no hay forma de que un ángel que puede morir a manos de los jugadores haya podido crear un juego de supervivencia tan gigantesco. El ángel sentencia que no aceptará más preguntas estúpidas. Se recompone, diciendo que deben enfocarse en su propia supervivencia. Acabaron perdiendo el tiempo. Anuncia que comenzará la integración de zonas, advirtiendo que solo lo hace porque son muy pocos. Advierte que no se hagan teorías estúpidas al respecto. Una energía se dispara desde el suelo en destellos de luz. Alguien grita preguntando si es un terremoto. Franjas de luz cortan el paisaje de terrenos enteros. La tierra se sacude, levantándose por el aire. Los jugadores ven cómo cambia el entorno atemorizados. La luz se intensifica hasta cubrir una zona, mientras la multitud observa aterrada desde la zona adyacente. Los bloques de tierra son reorganizados y dispuestos de la misma forma que el primero. Poco a poco la luz de cada bloque se apaga, y con eso jugadores de otras zonas son invocados. Uno se pregunta si por fin terminó. Otro observa a los que están cerca y deduce quiénes son. El ángel anuncia que la integración de zonas se ha completado. Con otro ángel a su lado, inquiere qué sucede y sugiere que deberían presentarse entre ellos. La segunda responde que sí, y no sabe cuánto más van a quedarse mirándose incómodamente. Alguien exclama sorprendido al ver que se trata de un ángel diferente. Más ángeles llegan volando y un jugador cuenta que son 10 en total. La primera saluda a los humanos, asumiendo que ya son conscientes de que integraron las zonas con muy poca gente. Explica que combinaron 10 zonas en una sola. Revela que el número total de personas ahí es de 4.844. Alguien comenta que ahora son casi 5.000 personas. Tiene sentido lo de las 10 zonas. La ángel continúa explicando que las demás zonas han hecho lo mismo, lo que significa que los nombres de las zonas también deberán cambiar. Anuncia que esta zona ahora se llamará KS7 y que solo está compuesta por jugadores de Corea. Los jugadores dicen que al menos podrán comunicarse, sin embargo podrían integrarse con otras naciones más adelante. Ryumin afirma que es un hecho. La integración de zonas seguirá ocurriendo cada vez que haya menos de 500 personas por zona. Más adelante, cuando haya menos de 500 jugadores en toda Corea del Sur, tendrán que competir con jugadores de otras naciones. Eso sucederá recién en la ronda 11 o algo así. Decide que es mejor concentrarse en el presente por ahora. Los ángeles están a punto de comenzar el juego de bonificación. Antes de anunciar la misión principal, el ángel explica que van a realizar un simple juego de bonificación para celebrar la integración de zonas. Recuerda que había un representante para cada zona, y ahora que se han integrado, cuestiona qué deberían hacer. Obviamente necesitan uno nuevo. Una mujer se preocupa ante la idea de necesitar otro representante. La ángel anuncia que las reglas son simples. Los 10 antiguos representantes deberán presentarse y pelear entre ellos hasta que solo quede uno. Esa persona será elegida como el nuevo representante de la zona. Un jugador entiende que tendrán que matarse entre ellos para convertirse en representante. Otro comenta que eso es cruel. Alguien más ríe diciendo que suena divertido. Uno especula que será interesante ver quién se convierte en el representante. Otro bromea diciendo que desearía tener palomitas para presenciarlo. Un representante piensa con rabia que solo pueden reírse porque no son ellos quienes tendrán que pelear. A una mujer le asusta que tengan que matarse entre ellos solo para elegir a un representante, lamentando haberse convertido en la representante de su zona anterior. Alguien más piensa en si acaso reaparecerán si mueren. Todos quieren saber si pueden simplemente renunciar a su derecho a ser el representante. No había ningún mérito en ser representante de zona hasta ahora, pero es diferente a partir de esta ronda. Ryumin se propone ganar ese combate mortal y convertirse en el representante de la zona sin importar qué. El ángel interviene, asegurando a todos que no hay necesidad de verse tan asustados. No van a morir en la vida real, pues todos serán reanimados después del juego. Alguien celebra, comentando que entonces tampoco morirán esta vez. Otro murmura pensativo. El ángel supone que todos deben estar pensando que no habrá ningún mérito real en convertirse en representante de zona. Revela que el nuevo representante recibirá la posición de gobernante, en lugar de la posición de autoridad, lo que le dará el poder de gobernar sobre jugadores de nivel inferior al suyo. Es una versión mejorada de la posición de autoridad, que permite controlar a jugadores sin importar su clase, siempre que sean de nivel inferior. Aclara que por supuesto solo se puede usar 10 veces, y que la posición pasará a quien mate al representante actual. Cuestiona si no resulta tentador tener la habilidad de gobernar sobre otros de su propia especie. Un jugador repite pensativo que si el nivel de alguien es más bajo, podría controlar a alguien como quisiera. Otro se centra en que aplica sin importar la clase. El ángel ve que les dio la motivación que necesitaban. Les dice que es hora de prepararse. Ahora que las zonas se han integrado, tendrán que elegir un representante entre ellas también. Una de los ángeles inquiere si alguien quiere presentarse voluntario para el puesto. Solo se escucha silencio entre las demás.
Ella misma comenta que ni siquiera debió preguntar. Otra ángel reflexiona que una que se ofrezca voluntaria para trabajar sería una mutante. Otra menciona que ahora que saben que nadie quiere ofrecerse, deben decidir de otra manera. Quiere escuchar si alguien tiene una buena idea. Otra sugiere lanzar los dados. Una más comenta que dejarlo a la suerte no suena mal, pero que resulta aburrido. La otra propone que se turnen entonces. La primera objeta que eso no sería justo, pues las últimas en la fila podrían nunca llegar a ser representantes. Quien lo propuso concuerda, señalando que de todos modos, las zonas volverán a integrarse más adelante. La primera se pregunta si existe una forma justa, pero divertida de decidirlo. Una de las ángeles hace una propuesta. Los representantes de zona están a punto de pelear entre ellos pronto. Propone entonces que el ángel cuya representante muera primero sea quien guíe al grupo. Las demás celebran, comentando que suena divertido. Empiezan por confirmar si todas están de acuerdo. Varias voces responden al unísono que lo están. De pronto, una de ellas exclama que esperen, deteniendo a las demás con la mano. Propone algo distinto en su lugar. En vez de que sea el humano que muera primero, sugiere que sea el ángel del humano que sobreviva hasta el final, quien se convierta en la reina. El otro ángel pregunta qué quiere decir con eso. Le explican que a partir de entonces los demás ángeles deberán obedecer las órdenes de la reina. Pone un ejemplo. Si alguien fue designada guía, tendrá que cumplir esa función porque así lo ordena la reina. Otro ángel pregunta si de ganar, podría convertirse en la reina, como si fuera la representante de zona de los humanos. Una exclama entusiasmada que eso suena mucho más divertido. Otra comenta que lo de la reina resulta emocionante. Alguien felicita a Olivia por su idea tan extraordinaria. Otra se burla, señalando que sugerir que la ganadora se vuelva reina demuestra que está muy confiada. Olivia responde que por supuesto lo está, pero otra cuestiona qué hará si su representante de zona resulta ser hábil. Revela que ese humano no ha perdido su posición como número 1 de su zona hasta ahora. Olivia subestima a la otra. Piensa para sí misma que es una cabeza hueca por subestimarla solo por ser primero en su zona. Si supieran quién es su representante, quedarían boquiabiertas. Olivia pregunta si está dentro o fuera. El ángel sonríe con gesto burlón. Responde que no hay razón para no hacerlo. Una tercera se suma, diciendo que esto suena más divertido. Otra más se une también. Una de ellas declara estar confiada, pues su propio representante de zona es hábil. Propone que ya establecidas las reglas, empiecen, y le pide a Olivia que vaya a avisarles. Olivia responde que está bien. Ella anuncia que a partir de ese momento, comenzará el juego extra para seleccionar a la persona que representará a todos. Ordena a todos los representantes de zona que se reúnan bajo ella. Los jugadores avanzan en fila, con el sonido de sus pasos resonando en el ambiente. Ryumin también camina con ellos con una expresión indiferente. El grupo completo se detiene en el punto de encuentro. El ángel hace un gesto con la mano, invocando el inicio del proceso. El suelo bajo los pies de los jugadores empieza a temblar. Una explosión los rodea dejándolos rodeados. Desde arriba se observa una estructura circular que los encierra. La energía se disipa, pues está listo el nuevo escenario. El grupo completo, con Ryumin entre ellos, se ve reunido dentro de la arena. El ángel anuncia que sostendrán un combate a muerte, hasta que solo quede un sobreviviente. Advierte que quien muera fuera de la arena no revivirá, por lo que les pide que no se vayan. Entonces da la orden de que comience el juego. Los otros jugadores equipan sus armas, mientras Ryumin se mantiene en el centro, guadaña en mano. Un jugador prepara un hacha mientras otro alista su propio movimiento. El tipo de la bufanda roja piensa en la idea de convertirse en el representante, si mata a las otras 9 personas presentes. Nota que todos están siendo cautelosos, leyendo el ambiente. Siendo todos representantes de zona, probablemente son bastante buenos, pero duda que haya alguien más fuerte que él ahí. Nunca ha perdido su posición como número 1 de su zona, y además su runa de disolución es extremadamente poderosa. Esta se activa sola cuando su espada apuñala a alguien, despellejando a la víctima. Su arma se mueve por voluntad propia, casi como si un fantasma le indicara qué hacer. Recuerda que gracias a eso, mató a 312 personas en la ronda 4. 2 ángeles observan la arena desde el cielo, preguntándose qué están haciendo los jugadores y por qué no pelean. Una les grita que lo hagan. El tipo de bufanda se plantea si acaso hicieron apuestas, cuestionando por qué están tan alteradas. Insisten que estaba planeando hacer un movimiento. Aparte de eso, nadie ahí es más fuerte que él. Si logra causar una fuerte primera impresión, los demás estarán demasiado asustados para atacarlo, pero reconoce que para conseguirlo, necesita algo primero. El tipo se detiene lo suficientemente cerca. Necesita un sacrificio, una víctima para su actuación. Necesita que alguien dé un paso al frente para poder destrozarlo. Ryumin avanza con su guadaña para sorpresa de todos. El tipo de bufanda ve que finalmente alguien dio un paso al frente, y será el primer sacrificio. Opina que esa guadaña es ridículamente enorme.
Ese tipo de armas son extremadamente raras. Ha visto gente con la palabra guadaña en su apodo, pero nunca alguien portando una de verdad. Sobre la imagen aparece el nombre, Guadaña Negra. El jugador de la bufanda roja reacciona con espanto, tartamudeando si en verdad ese es su apodo. Se pregunta, sudando, si tal vez solo comparten el mismo nombre. Se corrige de inmediato, recordando que los apodos no pueden duplicarse, y empieza a comprender a quién tiene enfrente. Es Guadaña Negra, el jugador clasificado primero en todas las zonas a nivel 30. Un ángel pregunta qué le pasa a ese humano. Otra comenta que pensaba que estaba lleno de vigor, preguntándose qué le sucedió. Inquiere a Priscila si acaso no es su representante de zona, porque simplemente se queda ahí parado. Olivia intenta contener la risa, pero Priscila lo nota. El otro ángel cuestiona a Olivia si le parece gracioso. Esta se disculpa entre risas, alegando que no puede evitarlo si la situación es tan graciosa. Señala que ese humano tiembla como una hoja al ver a su representante de zona. Inquiere a Priscila si acaso ese es el suyo. Ella piensa que la enorme guadaña deja bastante impresión, pero ella misma no sintió tanto miedo la primera vez que lo vio. Le pregunta si eso significa que su representante de zona le teme al de Olivia. Ella cree que sí. Priscila protesta llamando ridícula la idea, cuestionando si Olivia cree que ser primero en su zona designada es una broma. Insiste en que su representante ha sido primero desde la primera ronda. La otra afirma que el ser designado primero en su zona, todos pueden lograrlo. Declara que su representante es primero de todas las zonas. Las demás quedan atónitas, acusándola de mentir. Olivia señala que no se han dado cuenta, que cualquiera que haya visto las clasificaciones lo sabría con solo mirar su apodo. Leen que pone Guadaña Negra. Su nombre aparece en la ventana de resultados cada vez que se muestra el resumen. Priscila, temblando, se pregunta si Guadaña Negra es en verdad el representante de zona de Olivia. Piensa que de ser así, su propio representante ni siquiera podría enfrentarlo. Las demás exclaman sorprendidas al unísono. Un primer plano muestra al jugador de la bufanda roja con una línea de energía cruzándole el cuello. Su cabeza cae al suelo entre gritos ahogados. Un ángel anuncia que Priscila está fuera, mientras ella se lamenta en silencio. Los jugadores restantes murmuran asustados, preguntándose por qué está ahí Guadaña Negra. Aunque lo atacaran todos juntos, no podrían vencerlo. Otro tiembla porque no pueden ni reaccionar, temiendo morir igual que el anterior. Se pregunta cómo podría derrotar a alguien de nivel 30, si apenas es nivel 13. Ryumin avanza dejando un cadáver atrás ante los jugadores sorprendidos. El rubio lo saluda con nerviosismo, diciéndose feliz de estar en la misma zona que el famoso Guadaña Negra, asegurando que está tan contento que podría llorar. Le suplica que se detenga un momento, que solo los escuche. La mujer levanta las manos mostrando que guarda todas sus armas. Asegura no tener intención de pelear contra él. Todos gritan ante los ángeles que se rinden. Los ángeles reaccionan con desagrado, calificando la escena de vergonzosa. Declaran que el juego se ha vuelto aburrido. Una advierte que de ahora en adelante hará estallar la cabeza de los humanos que prefieran rendirse. Añade que ni siquiera sueñan con revivir si sus cabezas explotan. Espera que lo hayan entendido. La mujer prepara de nuevo su arma con miedo. Se reagrupa para pelear, calculando que siendo 8 quizás puedan ganar. Ryumin piensa que entonces le temen más a los ángeles que a él, y deduce que planean atacarlo todos a la vez. Sonríe con desdén. Aunque las hormigas se unan, siguen siendo hormigas. Los jugadores lo insultan, acusándolo de sonreír con arrogancia, solo porque su nivel es alto, recordándole que ellos también son rankers conocidos en sus zonas. Gritan que lo atrapen y se lanzan al ataque con sus armas en alto. Ryumin se lanza al ataque, guadaña en mano, cortando a todo enemigo a su paso. Los ágiles movimientos dejan asombrados al resto en la arena. Ryumin se eleva entre la refriega, esquivando los golpes con agilidad, su guadaña dejando estelas carmesí a su paso. Él continúa su ataque, girando en el aire mientras corta a los siguientes. Atraviesa a sus oponentes con cortes certeros hasta llegar ante el último. Olivia y las demás observan la escena en silencio. Olivia comenta que no esperaba que terminara tan rápido. Una de ellas asume en voz alta que Guadaña Negra ha ganado. Ya que Olivia está a cargo de Guadaña Negra, ahora tendrán que servirla como reina. Priscila grita a Olivia con furia. Le reclama si ya sabía que esto iba a pasar. Olivia responde con simpleza que por supuesto, lo sabía. El ángel enfurecida dice a las demás que las engañó. Sugirió la idea sabiendo que ganaría. Olivia señala que es obvio. Pregunta retóricamente por qué otra razón habría hecho la sugerencia. Olivia inquiere si acaso las amenazó para que aceptaran la apuesta. Aclara que en absoluto lo hizo. Recuerda que todas ellas dijeron que sonaba divertido y aceptaron por su propia voluntad. Priscila grita de frustración. Olivia la desafía a que la golpee si tanto quiere hacerlo. Se burla, comentando que sería tan digno ver a ángeles peleando entre ellas frente a los humanos. Si el ángel superior se enterara de esto, seguramente los enviaría a la penitenciaría de insectos.
Priscila se estremece de miedo por la idea. A la celda de insectos no, porque odia ese lugar. Olivia lo toma como que no va a pelear. Concluye el asunto anunciando que ahora ella es la reina. Le ordena a Priscila que se encargue del trabajo de guía a partir de ahora. Priscila quiere saber por cuánto tiempo. Olivia responde que será hasta que se sienta mejor. A lo que ella murmura entre dientes, resignada. Olivia le ordena bruscamente que se ponga a trabajar de una vez. Las alas de Priscila se agitan mientras desciende hacia el área del torneo. Suspira, lamentando haber aceptado esa apuesta. Se dirige a los humanos. Como acaban de presenciar, ya se ha elegido al nuevo representante. Aparece la notificación del sistema. El jugador Guadaña Negra es ahora el nuevo representante de la zona. Aparece la ventana de su nueva habilidad temporal. Posición de gobernante. Sus efectos permiten ordenar a un jugador que haga lo que él quiera, sin que el objetivo pueda desobedecer bajo ninguna circunstancia. Tiene 10 usos disponibles. Solo una orden por persona, y la habilidad no funciona en jugadores de nivel superior al suyo. Entre la multitud, alguien comenta que ya sabía que Guadaña Negra se convertiría en el representante. Otro añade que siendo de nivel 30, debería poder controlar a quien quisiera. Es mejor no ponerse en su contra. El ángel anuncia que ahora que eso ha quedado resuelto, procederán a resucitar a los jugadores muertos. Un resplandor dorado recorre el cuerpo de los jugadores, devolviendo la vida a los caídos. Un hombre despierta sobresaltado, sin entender qué ocurrió. Una mujer cercana solloza sin saber qué pasó. Otro hombre recuerda haber sentido la guadaña atravesarlo. Priscila les informa que todos murieron a manos de Guadaña Negra, y que el nuevo representante de la zona unificada es ahora él. Los jugadores entienden la situación. Ahora que hay un nuevo representante, el ángel retirará los derechos de representación del resto. No deben sentirse demasiado tristes por ello, ya que siempre tendrán la oportunidad de recuperarlo. Ahora que el juego de bonificación ha terminado, procederá a explicar la misión principal. Aparece la ventana para todos los jugadores. La misión principal de la ronda 5 exige matar 300 orcos por persona, dentro de un límite de 10 horas. La submisión consiste en recolectar 4 piedras del equilibrio, con una recompensa desconocida en caso de éxito. Un jugador protesta, preguntando por qué matar 300 orcos resulta en un número tan bajo de personas capaces de completarlo. Apenas es un cuarto de la cifra necesaria. Priscila no ve por qué se quejan tanto. Si es por la cantidad de gente que puede completar la misión, puede reducirla aún más. Las rondas hasta ahora han sido muy fáciles. Es por eso que los ángeles prepararon algo más difícil esta vez. No quiere que se pongan tan tristes. Un jugador la interrumpe cuestionando que matar 300 orcos sea difícil. Son solo un montón de debiluchos. Priscila asegura que pronto comprobarán por sí mismos lo difícil que es esto en realidad, y que no dirá nada más. Uno de los jugadores pregunta cuál es la submisión. Otro quiere saber por qué la recompensa aparece marcada con signos de interrogación. El ángel explica que a diferencia de antes, esta vez la submisión es visible, aunque la recompensa sigue siendo un secreto tal como señalaron. A Ryumin le molesta que siempre anden con los malditos secretos. La recompensa de la submisión de la quinta ronda es la runa del equilibrio, una de las 18 runas necesarias, y solo una persona por zona puede obtener esta recompensa. De igual forma, hay oportunidades para que otros obtengan la runa del equilibrio, ya que es por zona, pero la dificultad es mayor que la de la misión principal. Incluso si logran completar la submisión, es difícil cumplir las condiciones para obtener la runa del equilibrio. Priscila revela que la submisión de esta ronda consiste en recolectar las piedras del equilibrio, y que si recolectan 4 obtendrán la recompensa misteriosa. Sin embargo, solo una persona puede recibir la recompensa, ya que solo hay 4 piedras del equilibrio por zona. Un jugador inquiere con inquietud, ¿qué pasará si una sola persona no logra encontrar las 4? Otro agrega que entonces la submisión habría sido en vano. Priscila responde que así es, pero que no se preocupen, ya que pueden robar las piedras del equilibrio de otros matándolos. El jugador se muestra sorprendido al enterarse de que eso es posible. Se refiere a algo como la posición de representante de zona. El ángel aclara que sí, pero que eso solo aplica a las piedras del equilibrio, no a otros objetos. Añade que tampoco resucitarán en esta ronda. Si mueren, están muertos de verdad. Concluye que eso es todo lo que tiene que decirles, y espera que den lo mejor de sí. Aparece un temporizador mostrando 10 horas hasta el final de la ronda. Ryumin observa fastidiado que estos ángeles son muy molestos. Reflexiona que primero debe cumplir la cuota de orcos y establecer el récord. Después de eso podrá ayudar a Min Yuri. A la distancia se observa a Guadaña Negra avanzar. Otros jugadores retroceden con cautela. Observándolo, nadie dice una sola palabra ante él. Un grupo de jugadores conversa entre sí, aliviados de que solo haya pasado de largo, agradeciendo que no los haya atacado. Se asustaron cuando de repente empezó a caminar hacia ellos. Uno pregunta hacia dónde se dirige y si deberían seguirlo.
Alguien exclama alarmado, si están locos por querer seguirlo. Probablemente los haga sus esclavos por siempre. Otro razona que sería mejor que no hacer nada, ya que él siempre ha sido más rápido que ellos en todo. Así es como siempre consigue el primer lugar. La idea es tentadora, pero puede salir mal. Uno se acerca y cuestiona qué harán si los atrapa. El que hizo la propuesta contesta que estarán lo más lejos posible. Este dice a todos que pueden quedarse, pues él está bien con ir por su cuenta. El tipo emprende su camino dejando atrás a los demás. Los jugadores no están totalmente convencidos, pero finalmente uno exclama que da igual y que lo sigan. Seguro que él sabe lo que está haciendo. Hay tiendas hechas de huesos y colmillos, y fogatas encendidas junto a orcos que trabajan tranquilamente. Ryumin acecha desde los árboles cercanos al poblado. Un grupo de personas observa la escena a la distancia, escondido entre los troncos. Entre los observadores, alguien se pregunta si se trata de alguna especie de pueblo. Otro señala que parece que Guadaña Negra va a entrar ahí. Un orco muestra los dientes rugiendo con fuerza. Ryumin avanza con determinación. Corta al orco de un solo tajo, salpicando sangre por el aire. El orco cae de rodillas tras ser decapitado. Ryumin avanza dejando atrás el cadáver. Más adelante, ajenos a todo, los orcos del campamento siguen trabajando junto al fuego, aunque no tardan en notar el peligro. El grupo de orcos corre hacia él con las armas en alto. Ryumin corta al primero de un tajo. Prepara su guadaña con expresión fría para los siguientes. 2 orcos más se abalanzan sobre él. Él gira su guadaña trazando un círculo de sangre en el aire y corta las cabezas de los monstruos violentamente. Él camina alejándose de los cuerpos caídos. Entra en una choza hecha de huesos y pieles. Ahí dentro continúa con la masacre de monstruos, y momentos después abandona la tienda para seguir su camino. Entre los árboles, el grupo de observadores se mantiene a la espera. Uno de ellos comenta aliviado que esos orcos son pan comido. Un chico añade que se ven tan débiles como los gnolls. Otro, con capucha oscura, inquiere si están seguros de que no parece fácil solo porque fue Guadaña Negra quien lo hizo. Propone que no bajen la guardia. Otro está de acuerdo, diciendo que no está mal ser cuidadosos. Uno sugiere que vayan también a atacar un pueblo. Uno de los chicos piensa que es mejor quedarse con esos idiotas por el momento. Otro piensa que se quedará atrás, y que si le parece posible hacerlo por su cuenta, se separará del grupo. Piensa que cuantos más escudos de carne haya, mejor. Alguien exclama al ver algo entre los árboles. Hay una aldea. El grupo observa un poblado orco con torres de vigilancia unidas por un puente colgante. Alguien comenta que esta es un poco más grande. Se ve 3 veces más grande que la anterior. A su vez, un orco centinela con cuernos enormes los detecta. Este sopla con fuerza un cuerno, y el sonido de la alarma se extiende. La señal recorre todo el campamento, donde decenas de orcos comienzan a correr hacia la salida. El grupo de jugadores reacciona con pánico. No esperaban que ese orco tuviera un cuerno. Uno inquiere si acaba de llamar a los demás. Los orcos siguen corriendo hacia la salida del poblado. Los jugadores quedan rodeados por completo, cubiertos desde todas direcciones con armas listas. Uno de ellos maldice por lo bajo, pensando que la aldea ya le parecía demasiado grande, pero que esto es aún peor. Cuenta que deben ser más de 50. Alguien pregunta aterrado qué van a hacer. Otro le grita que no hay opción. Tienen que luchar por sus vidas. Un orco se lanza con un garrote en alto. Alguien grita que aunque sean muchos, no son más que debiluchos. Un garrote con púas se estrella contra la espada. La fuerza del jugador supera a la del orco en el intercambio. 2 jugadores comentan confiados que esos orcos son básicamente novatos, que ni siquiera sus ataques son rápidos. Uno de ellos derriba a un orco, celebrando lo fácil que resulta, pero pronto se da cuenta de que no puede sacarla del cuerpo del monstruo. El orco lo golpea con fuerza en la cabeza. Alguien más grita entre insultos que se alejen, llamando sucios a los orcos. Otros reciben un golpe brutal y caen muertos. Un jugador tose sangre en el suelo, incrédulo de estar perdiendo contra un orco. Un hacha se alza sobre él mientras suplica ayuda. Ryumin corre a toda velocidad, pensando que la gente que lo seguía ya no está con él. Es muy difícil que 20 personas se muevan juntas sin hacer ruido. Siendo un grupo de 20, deberían estar bien, siempre que no sean lo bastante estúpidos como para asaltar una aldea orca más grande. Es mejor mantenerse alejado de los poblados orcos que tienen puestos de centinela. Recuerda cómo un centinela hace sonar su cuerno con fuerza para dar la alarma. En cuanto eso ocurre, más de 50 orcos acuden corriendo, y en aldeas de ese tamaño llegan a vivir más de 200. Continúa avanzando entre los cuerpos caídos cerca de la entrada del poblado, cortando con rapidez a su paso. Piensa que además, la estructura muscular de los orcos es distinta a la de los humanos. Si los apuñalas, sacar el arma de vuelta resulta difícil. Por eso hay que ir directo al cuello, el punto más vulnerable de los orcos. Ryumin continúa la matanza, enfrentando a varios orcos armados con hachas. Sigue golpeando sin detenerse, esquivando y cortando con precisión.
Bueno, todo esto aplica si eres un jugador ordinario. Camina entre los cuerpos y ataca por la espalda a un orco, atravesándolo limpiamente. Alza su guadaña ensangrentada mientras el orco cae sin vida. Aparece una notificación del sistema. Un temporizador marca el tiempo restante hasta el final de la ronda, 8 horas con 59 minutos. Otra ventana muestra el progreso de la misión principal. 300 de 300 orcos eliminados. Aparecen las estadísticas de la región completa. Ryumin piensa que le tomó cerca de 1 hora completar la misión principal. Reflexiona que ya que quedó en primer lugar, ahora irá a ayudar a Min Yuri. Él usa su habilidad y comienza a rastrearla. Ahora con un equipo que asaltó a otro grupo de orcos. Choi Monkey corre hacia su compañero y le pregunta si está bien. Choi Yong-ho, agotado, se agacha exhalando con alivio, comentando que esta vez casi muere de verdad. Se pregunta por qué esos orcos son tan malditamente fuertes. Alguien más coincide señalando que, aunque parezcan cerdos caminando, es mejor no subestimarlos. El grupo llamado Club de Jóvenes Excursionistas queda de pie entre los cadáveres de los orcos derrotados. Choi Yong-ho pregunta a Monkey cuántos han matado hasta ahora. Este responde que cerca de 50 probablemente. Yong-ho reflexiona que 50 en 1 hora con 5 personas no es un buen ritmo. Preocupado, añade que a ese paso no llegarán a 300 en 10 horas. Se van a quedar atrás. Alguien responde con firmeza que eso no va a pasar, porque si no lo logran van a morir. Yong-ho propone asaltar una aldea más grande. Otro inquiere si no cree que eso sería demasiado peligroso. Alguien añade que pelear contra solo 3 a la vez ya es bastante difícil, y cuestiona cómo podrían lidiar con una aldea más grande. Alguien más sugiere que sería mejor simplemente cazar con seguridad en aldeas pequeñas. Yong-ho responde que tiene razón. No va a discutir eso. Aclara que no los va a obligar tampoco, aunque a ese ritmo no van a llegar a los 300. Sabe que será difícil, pero no tienen más opción que arriesgarse. Quiere que el grupo solo tenga esto en mente. No hay futuro en quedarse en un barco que se hunde. El bosque tiene sus hojas de un rojo carmesí. El eco de los pasos resuena con el grupo avanzando. Alguien señala hacia un punto entre los troncos y comenta que ya lo distingue, que es el pueblo que vieron antes. El jugador con pañuelo rojo advierte que parece haber un puesto de guardia. El capitán propone que rodeen por el costado para evitarlo. Un orco vigila desde su torre, sin detectar al grupo que avanza sigiloso entre la vegetación. Hay un hueco en la valla de estacas por el que pueden colarse. El del pañuelo rojo observa con cautela desde detrás de un poste. Nota que nadie parece estar cerca, mientras contempla el campamento silencioso. El grupo se desliza uno a uno por el hueco de la valla, entrando al poblado sin hacer ruido. Alguien pregunta si todos los orcos están dentro de sus chozas. El del pañuelo asume que hay unos 5 por choza. El líder comenta que esta aldea es más grande de lo que anticipaban. Su compañero sugiere simplemente emboscar cada choza. Yong-ho responde que suena bien, ya que de todos modos están ahí. El del pañuelo concluye que 5 debería ser fácil si hacen la emboscada correctamente. Señala una de las chozas y ordena empezar por esa, indicando que entrarán en cuanto dé la señal. El grupo se reúne frente a la entrada, armas en mano, listo para el asalto. Dan la señal y los jugadores irrumpen dentro, alerta por lo que pueda pasar. Ahí se encuentran con una puerta a la que planean entrar. Empujan con fuerza en formación de batalla. Quedan conmocionados sin entender qué está pasando. La choza revela mucho más de lo esperado. Una decena de orcos armados sentados en el interior, muchos más de los que calcularon. Un orco enorme cargando una masa con púas, se pone en pie con un gruñido feroz. Alguien grita que 10 es demasiado, preguntando desesperado qué deben hacer. El capitán ordena que los eliminen uno por uno. El orco embiste directo hacia ellos mientras el capitán grita que ataquen primero al de la izquierda. Uno de los jugadores intercepta el mazo con su escudo. Yong-ho avanza para atacar. El orco recibe un corte en su pierna, provocando que pierda el equilibrio y se caiga. El tipo del pañuelo aprovecha y le corta el cuello. Los demás orcos se quedan viendo al grupo. Uno de ellos lanza un grito de guerra, reanudando el ataque contra los humanos. Este llega rápidamente hasta el que mató a su compañero. Blande su masa contra Monkey, dañando su brazo. Yong-ho se preocupa por su compañero. Furioso, jura acabar con esos cerdos y se lanza al ataque con su espada en alto. El capitán atraviesa su garganta salvando a Monkey. El cuerpo del monstruo cae en seco y recuperan a su compañero. Los orcos son más cautelosos y mantienen su distancia. El grupo de jugadores también es cuidadoso. Ambos bandos han perdido a miembros. Yong-ho comprueba que aún quedan 8 orcos con vida. Se pregunta si de verdad podrán con ellos. Uno grita que no pueden seguir así, que deberían retirarse. Otro añade que estaba pensando exactamente lo mismo. El capitán da la orden de retroceder. Todos corren hacia la salida mientras los orcos les persiguen.
Alguien lanza un tajo para destruir la tela de la entrada. Desafortunadamente, los jugadores se topan con más enemigos. El grupo entero queda rodeado por una decena de orcos armados. Alguien murmura aterrado que están en problemas. Uno pregunta cuántos son en total. Otro responde que al menos 10. Alguien suspira, dándose por vencido. Todo terminó. Están acabados. Lamentan que sea así sin más. El capitán ordena a todos que alcen sus armas. Alguien afirma que todo terminó. Otro añade que fue divertido haber estado con todos ellos. Jong-ho inquiere por qué creen que estos orcos no los están matando ya. Les indica que miren sus caras. Los orcos observan la escena riendo entre ellos. El grupo comprende incómodo que se están riendo de ellos. El capitán señala que los orcos piensan que es gracioso verlos temblar como ratas asustadas. Pregunta si no les molesta que los traten como monos en un zoológico. Los anima a no rendirse hasta el final, a matar al menos a un orco. Así, al menos no morirán en humillación. Uno de los jugadores acepta y se disculpa por haber mostrado un lado tan vergonzoso de sí mismo. Otro promete pelear con él hasta el final. Los orcos avanzan hacia ellos. El capitán propone que todos ataquen al mismo objetivo cuando él dé la señal. Todos responden al unísono que sí a su capitán. Entonces él ordena avanzar. Pero en ese instante la atención de los orcos es redirigida. Ignorando a los jugadores frente a ellos, los monstruos se repliegan. Alguien exclama sin entender qué pasa. El grupo se pregunta qué está sucediendo, por qué los orcos de pronto los dejaron. El capitán grita llamando a los demás. Los orcos restantes están listos para atacar de nuevo. El grupo, agotado, se reagrupa con las armas en alto frente a ellos. El capitán sonríe con determinación, señalando que ahora solo quedan 8, y los anima a terminar el trabajo. Todos responden afirmativamente a su capitán, y se lanzan de nuevo al combate. Uno de los jugadores, casi sin aliento, murmura que ellos ganaron contra 8 orcos. Alguien celebra que lo lograron, y corrige de inmediato que en realidad fue el capitán quien lo hizo. Habrían muerto de no ser por él. El capitán pide que no digan eso. Fue porque todos se unieron y decidieron pelear con todo lo que tenían. Reconoce que de no ser por ellos habría muerto ahí mismo. Luego pregunta cómo sigue la herida de Monkey. El chico, jadeando y apoyándose en su espada, responde que duele, pero que sobrevivirá. El capitán le ordena que descanse y no se mueva. Les pide a los demás que se escondan aquí también. Anuncia que irá a ver si hay una salida del lugar. Uno le pregunta si no será demasiado peligroso. Él responde que no se preocupen por él, y se aleja caminando entre los cuerpos. Le piden que tenga cuidado. Caminando solo, se extraña de que todo esté tan silencioso. Reflexiona que no ha visto ningún orco desde antes. Continúa avanzando entre las tiendas y las antorchas encendidas, mirando alrededor con recelo. Se detiene de golpe al notar algo extraño al lado. Observa asombrado la escena. Descubre decenas de cadáveres de orcos esparcidos por el suelo, que se desvanecen poco a poco. Pregunta atónito qué significa todo esto. Se pregunta quién pudo haber hecho esto mientras mira uno de los cuerpos. Luego repara en una presencia a la distancia, y murmura sorprendido si acaso es él. Reconoce el estilo y pregunta si se trata de Guadaña Negra. Ryumin se gira y se pregunta si había gente ahí antes que él. Lee el nombre de usuario del hombre enfrente, Cho Jong-ho. Se pregunta si es en verdad ese Cho Jong-ho, el rey mercenario. Mercenario es una de las clases de combate cuerpo a cuerpo. Los mercenarios empuñan distintas armas, como los guerreros, y comparten habilidades similares a las suyas. Pero hay algo que los distingue. Solo se vuelven más fuertes mediante un contrato con otros. Por esa razón, la mayoría de los mercenarios forman grupos con gente conocida, o se unen al rey mercenario. El rey mercenario es una clase solitaria que permite gobernar a los mercenarios a través de contratos. Quienes firman con él reciben efectos adicionales, por lo que no hay motivo para no hacerlo. Ryumin observa al hombre frente a él y reconoce a Cho Jong-ho, el rey mercenario de clase solitaria. Piensa que no esperaba encontrarlo ahí. Cho Jong-ho se rasca la cabeza con nerviosismo y ríe, saludando con torpeza a Guadaña Negra. Ryumin le pregunta si lo conoce. Cho Jong-ho responde que por supuesto, que quien no conocería a la persona que ocupa el primer puesto en todas las zonas. Piensa sorprendido que no esperaba encontrarse con el sujeto que llegó al rango 1 a nivel general. Se pregunta nervioso si le molestaría que le pidiera un apretón de manos. Ryumin reflexiona que Cho Jong-ho no parece el tipo de persona que traicionaría a otros. Supone que por eso pudo convertirse en rey mercenario. Él traga saliva y piensa que tendrá que hacer algo de conversación trivial. Ryumin conoce que se necesita mentalidad de líder y un buen corazón para calificar para la clase de rey mercenario. Cho Jong-ho le pregunta si fue él quien mató a todos esos orcos ahí. Ryumin confirma que sí. Cho Jong-ho exclama que es increíble, que vive a la altura de su rango. Este le agradece, comentando que logró sobrevivir porque él los distrajo. Ryumin se sorprende y admite que ni siquiera sabía que estaba ahí. El capitán sabe que no tenía intención de salvarlos, pero que el hecho de haber matado a esos orcos de todos modos los ayudó.
Guadaña le aconseja que se vaya con sus compañeros de equipo, si ya terminaron ahí. Añade que mató a todos los orcos del poblado, así que no deben preocuparse por eso. Choyonjo inquiere cómo supo que estaba con un equipo. Guadaña Negra inclina la cabeza para que mire atrás. En ese momento, sus compañeros llegan caminando. Él los reprende, exigiendo saber por qué están ahí cuando les dijo que esperaran. Uno de ellos ríe, admitiendo que estaba ansioso, pensando que podría dejarlos atrás. Choyonjo responde que jamás haría eso. Ryumin deduce que esos 4 son mercenarios en contrato con Choyonjo. Supone que vinieron porque estaban preocupados por él. Ya ha hecho compañeros que genuinamente se preocupan por él. Alguien murmura sorprendido al reconocerlo. Otro exclama que es Guadaña Negra. Le preguntan qué hace ahí. El jugador explica que solo vino por una caza ligera, mientras se mantiene en pie entre los cadáveres de orcos. Uno de ellos comenta nervioso que ya entiende. Otro ve que se ha encargado de ellos con demasiada ligereza, calculando que debe haber cientos. Ryumin les dice que se vayan si ya terminaron ahí. Él conoce que el jefe intermedio aparecerá pronto, ya que todos los orcos están muertos, y que será peligroso para ellos quedarse. Uno hace un saludo militar aceptando la orden. Otro añade que fue un honor conocerlo. El grupo se aleja caminando entre los cuerpos caídos. Alguien pregunta si no escuchan algo. Insisten que escuchen con atención. Yonjo lo oye e inquiere qué es eso. Guadaña Negra advierte que es el jefe intermedio. Que salgan de ahí de inmediato. El capitán exclama confundido. ¿A qué se refiere? Una criatura monstruosa se alza entre la niebla rojiza. Los jugadores novatos ven que se trata de un orco. El monstruo evoca un rugido intimidante, para después iniciar su embestida contra ellos. Ryumin lo mira fijamente y piensa que ahí está el guerrero orco. Fue por esta criatura que no se fue después de matar a todos los orcos del poblado. Necesita matarlo para obtener la piedra del equilibrio de la submisión. Calcula que una vez que acabe con él, y con los jefes de las otras 3 tribus, habrá completado la submisión. La criatura entra en el rango de los jugadores. Uno de los miembros del grupo pregunta asustado si ese tipo no suena enojado. A Yonjo le parece que sí. Les grita que corran. El guerrero orco ruge con fuerza, mostrando sus colmillos ensangrentados. Inicia su ataque con el capitán como objetivo. La criatura lanza un zarpazo que corta el aire y realiza un impacto contundente contra el suelo. Choyonjo se salvó por los pelos de ese ataque. El jugador tiembla de miedo por haber estado cerca a la muerte. Ryumin actúa de inmediato y empuja al capitán, lanzándolo fuera del rango del jefe intermedio. Ryumin le cuestiona qué está haciendo. Yonjo le agradece a Guadaña Negra por la ayuda. Él le ordena que se quede atrás. Añade que si no quiere morir, es mejor que obedezca. El guerrero orco avanza hacia su presa. El monstruo hace sonidos como si estuviera riéndose. Ryumin carga hacia la criatura con su guadaña, cuestionando si le parece gracioso. Él gira el arma con fuerza, conectando un corte profundo en el pie del monstruo. La bestia ruge furiosa e inicia el contraataque contra el jugador. Tras fallar el primero, no se detiene para lanzar el segundo ataque. Ryumin evade el tajo con suma facilidad solo saltando. El jugador pregunta con desdén de qué sirven los ataques de alto daño si puede esquivarlos todos. El monstruo se gira al ver que va a su punto ciego. Ryumin blande su guadaña en pleno vuelo. El impacto atraviesa la piel del guerrero orco, salpicando sangre. Da varios giros antes de aterrizar en el suelo. De inmediato vuelve a saltar para realizar un nuevo corte. El siguiente va dirigido al cuello del monstruo, aunque es superficial. Ryumin salta hacia atrás, tomando distancia para el siguiente ataque. Con solo 2 veces no logra cortarlo porque su cuello es muy grueso. Inicia una nueva estrategia lanzándose contra el orco jefe. Posiciona su guadaña detrás de su cuello. En el aire amenaza su vida. El jugador se impulsa en el cuerpo del monstruo y dando un giro realiza un corte rodeando su cuello. Al dar la vuelta entera con agilidad, por fin decapita al jefe intermedio de la zona. El guerrero orco se desploma entre una explosión de sangre y energía. Ryumin se yergue con su guadaña encima del cuerpo caído. Una notificación del sistema anuncia que ha derrotado a un guerrero orco. Le otorga experiencia equivalente a un 37,73%. También recibe 4.000 piezas de oro, más 2.000 de oro adicional como bonificación. El cuerpo del monstruo cae con estrépito. Uno del grupo pregunta si lo mató, refiriéndose a esa criatura gigante. Ryumin pisa el suelo agrietado junto al cadáver. Una ventana del sistema anuncia que ha derrotado a un guerrero orco, otorgándole experiencia. Recibe 4.000 piezas de oro, más 2.000 de oro adicional como bonificación. Obtiene la espada de pomo de anillo. También obtiene un corazón de orco. Recibe además una piedra de maná naval de rango bajo. Obtiene una piedra del equilibrio. Aparece el progreso de la submisión. Piedras del equilibrio, 1 de 4. Ryumin piensa que es mucho más beneficioso matar a un jefe que a un montón de minions. Además, obtuvo un objeto bastante bueno por ello. Examina la espada de pomo de anillo.
un arma de rango épico cuyo efecto aumenta la velocidad de ataque en un 5% por cada golpe exitoso, acumulable hasta 10 veces, con una durabilidad de 1000 sobre 1000, restringida a jugadores regulares o superiores. Piensa que considerando solo el poder de ataque, es mejor que su propia guadaña. Decide que sería mejor venderla a buen precio más adelante. Reflexiona sobre el corazón de orco. Algunas personas podrían sentir asco y desecharlo. Examina el objeto, una piedra roja y dura con forma de corazón, aunque en realidad no lo es. Piensa que hacer eso sería una pésima decisión, ya que es un ingrediente para un objeto único. El grupo de mercenarios se acerca a Guadaña Negra agradeciéndole por haberse encargado de ese monstruo. Le aseguran que lo salvó. Ryumin piensa que debe inventar una excusa. Les explica que un jefe como ese también apareció cuando mató a todos los orcos de las otras aldeas. Uno de ellos exclama que así se explica por qué les pidió que se fueran. Es una persona muy amable. Ryumin responde que bueno, ya que terminó ahí se marchará. Se despiden agradeciéndole de nuevo por salvarlos, deseándole que se cuide. Él se aleja mientras el grupo decide seguir cazando, animándose entre ellos. Yongo se preocupa por Monkey al ver que cae de rodillas. Ese jugador responde que cree que ya es su límite, no puede soportarlo más. Yongo recuerda que antes había dicho que estaba bien. Monkey admite que solo lo dijo para no preocuparlos. En verdad está en su límite ahora. Choyongo insiste en que debe aguantar el tiempo restante para poder sobrevivir también en la vida real. El jugador replica que no tiene sentido si de todos modos no logran cumplir la cuota. Monkey les pide que lo dejen atrás, que no quiere ser una carga para ellos. Choyongo se niega, seguro de que hay una manera de resolverlo, y promete que se encargarán de los orcos mientras Monkey solo tiene que rematarlos. Este objeta que entonces no podrán seguir cazando. Aunque lo intentaran, no cree poder aguantar el tiempo que falta. Sus compañeros lamentan tener que perder a alguien. Ryumin piensa que eso es inesperado. Se supone que Choyongo será el líder de cientos de mercenarios, pero es demasiado blando. Supone que tiene sentido si son cercanos entre ellos, pero aún así, la escena lo lleva a un recuerdo en una habitación oscura con su hermano, tratándole las heridas. Ryumin decide que ayudará, porque sabe cómo se siente esa situación. De vuelta en el campo, se acerca al grupo y saluda. Les dice que se ven como si necesitaran ayuda, y se ofrece a revisar la herida. Yongo inquiere si hay manera de salvarlo. Ryumin responde que sí. Examina la herida y comenta que es bastante seria, pero concluye que es curable. Una energía azul envuelve sus manos mientras la extiende sobre el hombro herido de Monkey. Los hilos de energía se entrelazan alrededor de la herida, cerrándola poco a poco. El grupo reacciona con sorpresa, exclamando que la herida ha desaparecido. Preguntan atónitos cómo lo hizo. Ryumin explica que es una habilidad llamada Cuidado de Emergencia, que cualquiera puede comprar en la tienda. Uno de ellos exclama que la ha visto antes. Otro confirma que cuesta 20,000 piezas de oro, sorprendido de que sea tan increíble. Ryumin piensa que están malentendiendo la situación, porque no es una habilidad tan asombrosa. Solo detiene el sangrado y cura heridas pequeñas. No es suficiente para arreglar un hombro aplastado. Sin embargo, el poder de curación de Cuidado de Emergencia cambia según la estadística de inteligencia, ya que es una habilidad de tipo divino. En ese momento, su inteligencia es de 123. Examina la runa del resplandor, cuyo efecto aumenta la inteligencia en 1 por cada nivel, además de mejorar en un 1% la efectividad de las habilidades divinas. Él logró este resultado gracias a esa runa. Le dice a Monkey que intente mover el hombro. Quedará una cicatriz, pero que debería poder moverlo. Monkey responde que puede hacerlo perfectamente bien. Les aclara que no está completamente curado, que por algo se llama Cuidado de Emergencia. Advierte que si se esfuerza demasiado, la herida podría abrirse de nuevo, pero asegura que cazar no debería ser un problema. Monkey, agradecido, hace una reverencia. Lo llama su salvador. Yongo también le agradece por haber curado a su compañero. Los demás expresan su agradecimiento llamándolo señor Guadaña Negra. El capitán no sabe si le será de utilidad, pero le pide que acepte algo. Él le extiende una piedra roja brillante como muestra de gratitud por salvarles la vida, rogándole que la acepte. Otros se acercan ofreciéndole más objetos, asegurando que podrá conseguir algo de oro si los vende. Ryumin piensa que debería rechazarlos. Insisten en que no tiene que agradecerles nada a cambio, que son solo tokens de su gratitud, y le piden que los acepte por favor. Ryumin, con varios objetos en las manos, resuelve que no son los mejores artículos, pero que en conjunto resultan bastante rentables. Sin embargo, ha obtenido algo mejor que todas esas cosas juntas. Yongo afirma que les ha dado esperanza. Promete que le devolverán el favor algún día. Ryumin reflexiona que el rey mercenario ahora está en deuda con él, y lo ve como un aliado. Considera que sacar tanto provecho de una habilidad que de todas formas tenía que aprender no está nada mal. Se despide diciendo que se verán, y se aleja mientras ellos le desean que se cuide.
Un bosque de hojas rojas se extiende en silencio. Minjuri suspira desconcertada. Se pregunta si esto está bien, mientras observa las ventanas del sistema. Ha pasado ya 1 hora. El temporizador marca 8 horas 55 minutos. El progreso de la misión principal muestra 0 de 300 orcos eliminados. Ella se lamenta, exclamando que a este paso no va a llegar a los 300. Se culpa a sí misma por la situación. Confiesa que se asustó y perdió de vista a Guadaña Negra. Después de la 5ª ronda, encontrarlo no fue tan difícil. Recuerda el momento del torneo entre representantes de zona. Sin embargo, ella se pregunta temblorosa: ¿qué está pasando? El primer jugador fue decapitado por Guadaña Negra. El choque de golpes continuó, la sangre salpicando el ambiente. La chica lo miró a los ojos, asustada de él. El juego había terminado y necesitaba hablar con él, pero no podía mover los pies. Se dijo a sí misma que no debía tener miedo, pues él no le haría daño. Estaba segura de que él no era un psicópata que intentaría matarla nada más verla. Al abrir los ojos, Minjuri se preguntó a dónde se fue. Admitió resignada que lo había perdido. Ya no sabía qué hacer desde entonces. Es consciente de que matar 300 orcos no será nada fácil. Los orcos siempre se mueven en grupo y son extremadamente resistentes. No debería intentar matarlos por su cuenta. El consejo de Ryumin fue encontrar a Guadaña Negra tan pronto se fusionen las zonas, y le insistió en que no intentara enfrentar a los orcos ella sola. Si no lograba encontrarlo, esperaría 1 hora antes de hacer cualquier cosa. Ella piensa que ha esperado 1 hora tal como le dijo, pero reconoce que no hay garantía de que Guadaña Negra regrese al punto de partida. Considera que podría no volver a verlo hasta que termine la ronda. De pie entre los árboles rojizos, se decide. Ella necesita ir a buscarlo. Yuri camina entre las ramas caídas. Ella cree haber visto por dónde se fue. Aparta unas hojas con la mano y descubre algo entre los árboles. Observa que eso es un poblado, un asentamiento rodeado por una empalizada, con tiendas hechas de pieles y huesos. Asume que ahí viven orcos. Se pregunta si Guadaña Negra también está ahí dentro. Decide que podría ser peligroso y que por ahora se alejará del lugar. Cuando un orco enorme aparece detrás de ella grita del susto, y el orco ruge intimidándola. Yuri no quería enfrentarse a uno. Envuelve su espada en energía, lista para combatir. Todas sus estadísticas han sido aumentadas por un 50% debido a los efectos de su habilidad. Está aliviada por 2 cosas. Primero, que solo hay un orco con el que luchar, y segundo, que sabe cuáles son las debilidades de los orcos. Recuerda que la debilidad de los orcos está en el cuello, ya que el resto de su cuerpo es muy resistente. El problema es su precisión. Si falla, el orco contraatacará. Será difícil sacar su espada de nuevo si la clava, así que necesita ser rápida y precisa. Ella lanza una estocada directa a su cuello. El orco se hace a un lado, evitando el letal ataque. Ella maldice por haber fallado. Consigue herir el cuerpo del monstruo, aunque no lo bastante profundo. Está aliviada de no haberla enterrado demasiado, agradecida de haber podido recuperar su espada. El orco, furioso, blande su hacha contra ella con fuerza. Yuri evita los golpes controlando su cuerpo con agilidad. El orco insiste con nuevos ataques cargados de rabia, y ella retrocede en el aire esquivando. Ve una abertura en la guardia del monstruo. Aprovecha el momento y lanza una estocada certera contra el cuello del orco. La hoja atraviesa la piel, y el monstruo ruge de dolor. Ella confirma que sus ataques están funcionando. Sigue atacando con determinación, exclamando que solo falta un poco más. El cuello del monstruo es perforado múltiples veces. El orco se desploma con un rugido agonizante. Ella jadea, agotada por el esfuerzo del combate, y exclama que lo logró. Declara con orgullo que ha derrotado a un orco ella sola, en un combate 1 contra 1. De pronto, algo llama su atención a la distancia. Pregunta sorprendida si acaso está viendo cosas. Se frota los ojos con incredulidad. Se pregunta si ese que ve es Guadaña Negra de verdad. Yuri ha estado buscándolo todo este tiempo, y ahora es él quien la ha encontrado a ella. Ryumin continúa su andar ignorando su presencia. Ella se preocupa al ver que solo está pasando de largo. Se dice a sí misma que no puede quedarse ahí parada sin hacer nada. Reúne valor y exclama en voz alta para llamar su atención. Ryumin se detiene y pregunta qué sucede. Ella titubea sin saber bien cómo empezar a hablar. Yuri, nerviosa, inquiere si puede unirse a su grupo. Ryumin la mira con extrañeza. Ella se repite y le pide formar un equipo. El jugador pregunta por qué debería hacerlo. Sobre eso, Yuri piensa qué debería hacer. Decide entonces mostrarlo para convencerlo. Extiende su mano y una energía verde brillante comienza a formarse. La energía se expande y envuelve a Guadaña Negra. Él observa maravillado, preguntándose qué es eso. Yuri explica que se trata de su habilidad de apoyo llamada bendición. Dura 3 horas y aumenta todas las estadísticas en un 50%. El jugador mira con atención el buff en sus atributos. Yuri pregunta si eso responde a su duda, aclarando que su bendición podría ayudarla en sus cacerías.
Él entiende que si quiere ese beneficio, debería unirse a su equipo. Ella lo confirma y pide que le ayude con su cacería. Ryumin responde con simpleza que no lo sabe. Como tiene temporalmente la posición de gobernante, podría simplemente usarla como su asistente. Yuri se sobresalta ante la propuesta. Guadaña Negra cuestiona si puede prometer que no lo va a traicionar. Ella asiente con fuerza y responde de inmediato que por supuesto que no. Él extiende su mano anunciando que confiará en ella. Él se presenta formalmente. Guadaña Negra, nivel 32 de clase parca. Ella, algo avergonzada, se presenta también. Es Democracia, nivel 13, de clase apoyo. Él recuerda que dijo que necesitaba ayuda, aunque la vio arreglárselas bien contra ese orco. Ella menciona que en realidad fue su primera vez matando a uno. Él inquiere si fue la primera vez en los 90 minutos que han pasado. Ella se ríe con timidez, admitiendo que sí. Él asume que entonces no tiene mucho tiempo. Le ayudará a conseguir sus objetivos lo más rápido posible. Yuri se pregunta sorprendida cómo. Ambos caminan entre los árboles del bosque en busca de orcos. Guadaña Negra indica que camine más cerca suyo, pues no puede protegerla si no están en su rango de visión. Yuri reflexiona que él no parece tan frío. Se alegra de haber escuchado a Min. De repente se escuchan los pasos pesados propios de los orcos. 3 de ellos se interponen en su camino. Yuri se pone nerviosa por el peligro que representan para ella. El jugador avisa que se quede atrás un momento. Se impulsa y avanza contra los monstruos. Prepara su guadaña para realizar un solo corte fuerte. El tajo deja a los orcos sin piernas, quienes gritan de dolor al caer en seco sobre sus extremidades mutiladas. Uno de los orcos ve que no ha terminado. Ryumin se abalanza contra él, cercenando esta vez sus brazos. Yuri queda impactada por lo que ve. Ryumin sacude la sangre de su guadaña e indica a la chica que los mate. Ryumin pregunta qué hace quedándose pensativa en medio del combate. La chica distraída se disculpa de inmediato. Se dice a sí misma que tendrá cuidado por si acaso. Ataca con un corte certero. Una ventana de sistema anuncia que ha derrotado a un orco. La experiencia aumenta un 2,35% y recibe 40 piezas de oro. Yuri se queda pasmada, murmurando que eso ha sido demasiado fácil. Pensaba que sería un poco peligroso. Se pregunta si de verdad es tan sencillo matar a un orco. Piensa que Guadaña Negra debe ser realmente fuerte. Ryumin le dice que sigan avanzando. Yuri avisa que ella todavía no ha terminado. Él avanza sosteniendo su guadaña tranquilo. Ella corre tras él pidiéndole que la espere. Piensa que se alegra mucho de que se haya unido a su grupo. Poco después, tras derrotar a otro orco, Yuri comenta que es realmente hábil, que no esperaba que la cacería fuera tanto más fácil gracias a él. Ryumin ignora el comentario y consulta cuántos ha conseguido hasta ahora. Ella informa que 52 en solo 30 minutos, opinando que van rápido. Él medita que sería rápido para los estándares de otros jugadores, pero no para él. Este método toma demasiado, pero ir hasta una aldea es peligroso. No podrá protegerla del todo si llegan a estar rodeados por 50 orcos a la vez. Concluye que tendrán que buscar a un chamán orco. Yuri calcula que conseguirán 300 en 3 horas fácilmente. Ryumin la interrumpe, diciendo que eso es demasiado tiempo y que lo harán en 1 hora. Ella se sorprende y cuestiona de qué manera. Él responde que solo necesitan encontrar a un chamán orco. Explica que es un monstruo que invoca orcos. Si les invoca orcos a ellos, no tendrán que andar buscándolos por su cuenta. Ella entiende que no piensa matar al chamán, sino que solo va a dejar que siga invocando orcos. Él lo confirma, al menos hasta que ella llegue a los 300. Yuri cuestiona cómo sabe sobre ese monstruo si se supone que es su primera vez en esta ronda. Ryumin responde que peleó contra uno antes de conocerla, por lo que también sabe dónde se encuentra. Ella acepta la explicación. El jugador menciona que no hay necesidad de preocuparse. Promete que hará todo lo más seguro posible. Ambos se mueven con rapidez entre los árboles. Yuri queda en silencio un momento y reflexiona que él es más amable de lo que parece. No se puede juzgar un libro por su portada. Llegan finalmente a su destino. Ya están ahí, frente a la aldea orca. Yuri observa el pequeño asentamiento e inquiere si de verdad hay un jefe en una aldea tan pequeña. Guadaña Negra advierte que si entran pensando que será fácil, terminarán teniendo que pelear contra un montón de orcos que el chamán invocará. Es una trampa preparada para atraer a los jugadores. Recuerda que fue exactamente así incluso en su vida pasada. Si uno rodea la parte trasera de la aldea, encontrará una montaña de cadáveres de jugadores que el chamán ha ido escondiendo. Piensa en lo listo y malvado que es un chamán orco, pero también significa que está asustado. No tiene la confianza para pelear abiertamente. Él indica a Yuri el camino a seguir. Avanzan hacia el interior de la aldea sin encontrar rastro de orcos. Ryumin le explica que este lugar es solo un señuelo para atraer jugadores. Añade que el chamán orco es el único que vive en esta aldea. Señala una de las cabañas e informa que está escondido justo ahí dentro. Advierte que tiene una trampa preparada, esperando a que entren. Es simple.
Cuando los jugadores entran en su casa y pisan la trampa, invocará a los orcos. Invoca entre 10 a 20 de ellos, lo suficientes para dejar indefenso si estás rodeado. Yuri comprende que será difícil lidiar con ello, y es verdad, pero hay formas de conseguirlo. Él se aproxima a su oído para susurrar la información. Tras escucharlo, inquiere si en serio caerá en eso. Guadaña Negra dice que no se preocupe, pues ya lo ha probado. Ella exclama decidida que entonces lo deje en sus manos. Ryumin asume entonces que lo hará por su cuenta. Ella lo confirma. No tienen que hacerlo todo juntos. Expresa sentirse mal porque él tenga que hacer todo el trabajo. El jugador acepta la propuesta y decide esperar fuera. Yuri empieza con el plan y se dirige a la cabaña. Abre la puerta y se encuentra con un interior oscuro. Camina despacio por el interior en penumbra, mirando hacia los lados con nerviosismo. Llega a lo profundo de la cabaña iluminado por antorchas. Frente a ella hay una alfombra roja, la que Guadaña Negra mencionó. Necesita actuar con sabiduría ahora. Ryumin le avisó que el chamán se escondía dentro. Si entraba, vería una alfombra roja. En el momento en que la pisara, se invocarían los orcos y la salida quedaría bloqueada. Le indicó que ella fuera directo hasta la alfombra y luego regresara de inmediato. Añade que el chamán enviará después algunos exploradores a mirar alrededor. Ryumin señala que se encargarán de atraparlos. Yuri piensa que suena bastante simple. Solo necesita mostrar que está aquí y luego escapar. En el instante en que se aproxima lo suficiente, algo se activa con un destello y una descarga de energía recorre el aire. La máscara del chamán orco emerge entre las sombras, con el amuleto ceremonial brillando. Yuri se incorpora de inmediato y corre a toda velocidad hacia la salida. Se da prisa y cierra la puerta tras salir de la cabaña. Una vez afuera, ella suelta un suspiro. Aquello no fue nada, aunque su corazón sigue acelerado. Ryumin le pregunta si está bien. Ella contesta entre risas que por supuesto. Fue directo hasta la alfombra y se dio la vuelta tal como él le dijo. Él la siente satisfecho. Yuri inquiere si de verdad el chamán enviará exploradores ahora. Ryumin solo le dice que ya lo verán. La puerta de la cabaña se abre de golpe. Un grupo de orcos armados sale al exterior. Guadaña Negra cuestiona amenazante qué es lo que buscan. Anuncia que está justo ahí, saltando al encuentro del grupo. La hoja se abate contra los orcos. Golpea una y otra vez, cortando a través de las filas enemigas. Los cuerpos de los monstruos caen sobre el suelo sin extremidades. Ryumin se dirige a Yuri y ordena que salga. Ella se asoma detrás de una choza y asiente. La bandera de la aldea ondea al viento, y se escucha como Yuri corta a los agonizantes orcos. Ella suelta un suspiro y anuncia que ya ha terminado. Ryumin le pide que haga de nuevo lo de antes. Ella duda e inquiere si de verdad el chamán caerá otra vez en el mismo truco. Ryumin dice que es inteligente, pero su memoria es como la de un pez dorado. Le asegura con una sonrisa confiada que no tiene de qué preocuparse. Yuri, sonriente, accede con entusiasmo. La aldea orca yace en ruinas, y los cadáveres esparcidos. Yuri le anuncia a Guadaña Negra que ya consiguió los 300. Ha pasado exactamente una hora. Yuri comenta que pudo lograrlo rápido y con facilidad gracias a él. Ella le agradece profundamente. Ryumin inquiere cuánto ha subido de nivel. Yuri responde que ya es nivel 19. Él le explica que su rango subirá en cuanto suba un nivel más. Piensa que ella obtendrá nuevas habilidades una vez que su rango aumente, y que las habilidades que ya posee se amplificarán como efecto adicional, lo cual también es una ventaja para él. Reflexiona que necesita el mejor buff posible para establecer un récord al enfrentar al jefe final. Dice a Yuri que le ayudará hasta que llegue a nivel 20. Añade que así será más fácil lidiar con los orcos. Yuri opina que es muy considerado de su parte. Ella responde que lo agradecería. Entre los árboles algunas sombras se aproximan sin ser notadas. Una persona exclama sorprendida, señalando hacia ellos. Un grupo de jugadores reconoce a Guadaña Negra y se preguntan quién lo acompaña y qué pasó con todos esos cadáveres de orcos. Uno de ellos se acerca y saluda con timidez. Ryumin pregunta qué quieren. El jugador explica que solo venían a cazar algunos orcos. Confiesa sorprendido que no sabía que él ya había llegado antes que ellos. Se asombra al pensar que solo los dos acabaron con todos estos orcos. Otro considera extraño encontrar tantos en una aldea tan pequeña. ¿Quién sería la mujer que lo acompaña? Si será su compañera de equipo. Otro señala que es difícil creer que Guadaña Negra ande en un equipo. Alguien se burla preguntándose si esa mujer es el tipo de Guadaña Negra. Opina que la chica no es tan fea, cuando es interrumpido de golpe. Ryumin exige que se vayan de ahí, porque están en su camino. Ryumin cree que todos son libres de pensar lo que quieran de los demás, pero que están cruzando la línea. Les advierte que se larguen si no tienen ningún asunto ahí. Los jugadores protestan porque les hable así si ni siquiera los conoce. Yuri piensa que están locos por atreverse a discutir con Guadaña Negra. Un jugador reclama que quizás él sí esté clasificado primero, pero no le da derecho a subestimarlos. Ryumin corta el aire con su guadaña interrumpiéndolo a media frase.
El golpe le deja una herida abierta en la cabeza. Ryumin les advierte que se larguen si valoran sus vidas. Los demás huyen despavoridos pidiendo disculpas a gritos. Mientras corren, uno maldice, jurando que no se irán sin más. Deciden esconderse para vigilar qué es lo que Guadaña Negra pretende hacer. Ryumin sabe que podrían intentar robarle al jefe, así que decide matarlo cuanto antes y quedarse con la recompensa. Decide también en subir a Minjuri hasta el nivel 20 antes de eso. Le indica que sigan cazando ahora que se han ido, y ella asiente. El grupo huye entre los árboles rojizos. Asumen que no deberían poder verlos desde ahí. Uno quiere saber qué planea hacer ese maldito. Otro comenta que también tenía curiosidad por eso, que quiere saber de dónde sacó todos esos orcos. El plan entonces es espiarlos. No los atraparán si observan desde lejos. Los que tengan miedo pueden largarse. Ellos avanzan con sigilo entre la maleza. Uno anuncia que ya puede verlos. Desde la distancia distinguen a Ryumin y Yuri frente a la cabaña. 2 orcos exploradores salen por la puerta. Ryumin se mantiene en pie, y uno de los orcos reacciona con sorpresa al notar su presencia. Los orcos corren hacia él blandiendo hachas y garrotes con clavos. El puño de Ryumin impacta contra un orco, enviándolo por los aires hacia sus compañeros. Uno de los orcos recibe el impacto del otro. Ryumin avanza para realizar un corte. El filo de la guadaña alcanza a ambos enemigos a la vez, cercenando sus extremidades, dejando aturdidos a los demás por el resultado del intercambio. Uno de los espías comenta que sin duda está clasificado primero por una razón. A ellos les cuesta muchísimo esfuerzo derribar a un solo orco. Yuri se acerca al orco caído con su espada en mano. Se preguntan por qué no lo remata, cuando notan que la mujer se acerca. Los orcos reciben el golpe final entre gritos de dolor. Los espías murmuran si están haciendo lo que ellos creen que están haciendo, si acaso él la está acarreando. Se quejan de que le dé todos los kills a ella, cuestionando qué saca él de eso, y qué tiene esa mujer para que la deje llevarse todo tan fácil. Uno confiesa que la envidia. Se lamentan porque ellos tengan que esforzarse muchísimo para conseguir apenas unos pocos orcos. Mientras tanto, esa mujer lo recibe todo servido en bandeja de plata. Exclaman que toda esta situación los está sacando de quicio. Uno de ellos nota algo extraño y llama la atención de los demás. Explica que cada vez que la mujer entra a la casa y vuelve a salir, unos cuantos orcos aparecen tras ella. Pero es extraño que haya tantos orcos concentrados en un solo edificio. Otro deduce que debe ser la zona de spawn de los orcos, ya que de otra forma no tendría sentido. Ignoraban que de verdad existieran esos generadores, sorprendidos de que esos dos la hayan tenido tan fácil ahí dentro. Comprenden entonces por qué Guadaña Negra les ordenó que se largaran. Alguien propone esperar a que ellos se vayan, para poder aprovechar el lugar con la misma facilidad. Otro responde que sería ideal, pero admite que no son lo bastante fuertes como para arrebatarles el sitio. Yuri sonríe al ver aparecer una notificación frente a ella. Le anuncia a Guadaña Negra que ya es nivel 20. Él la felicita. Ella añade que también consiguió una nueva habilidad. Cuenta que su bendición subió del 50 al 60%. Guadaña Negra sugiere que la use en él ahora mismo, y ella responde que por supuesto. Su mano se ilumina de verde, y la luz envuelve al jugador entre destellos. Una notificación confirma que todas sus estadísticas han aumentado un 60% por el efecto de la habilidad bendición, con un tiempo restante de 3 horas. Yuri explica que eso fue la bendición mejorada que acaba de usar en él, y este es el nuevo buff que acaba de aprender. Una energía envuelve el arma de Ryumin. El destello recorre su figura entera. Una notificación anuncia que su velocidad de ataque y de movimiento han aumentado un 60% por efecto de la habilidad Swift. El contador marca un tiempo restante de 30 minutos. Ryumin comenta que mejora velocidad de ataque y de movimiento. No está nada mal. Yuri le explica que puede aplicárselo cada media hora. El jugador responde que lo agradece. Ella insiste en que habla en serio. Entonces concluye que con eso es suficiente, y propone ir a por el chamán orco. Ella consulta si hay algo en lo que pueda ayudar. Ryumin le pide que simplemente se quite del camino. Sus ojos se afilan para mirar hacia cierto punto. Esos bastardos deben estar divirtiéndose hablando mal de ellos. Ryumin piensa para sí mismo que verá qué hacen al respecto. Un momento después, luego de que él entrara en la cabaña, Yuri observa desde un costado de la estructura. Uno de los espías exclama que esta vez Guadaña Negra ha entrado directamente a la casa. Las puertas de madera reciben el impacto de varios cortes veloces. Ryumin salta hacia el exterior atravesando los restos de la puerta. Varios orcos cargan contra él desde el interior. Los orcos avanzan armados con hachas y garrotes, mientras Ryumin corre en cierta dirección. Yuri observa la escena sorprendida. Ella se pregunta por qué Guadaña Negra huye de esos orcos. Se cuestiona si algo ha pasado. El grupo de jugadores exclama que los orcos están persiguiéndolo. Otro replica que están hablando de Guadaña Negra, que eso no puede ser cierto. El bastón de un orco toca el suelo.
El chamán orco jefe usa su báculo decorado con calaveras, liberando una descarga de energía que envuelve el lugar. Esa energía se intensifica y se dispara en dirección al jugador. El veloz destello azul corta el camino delante de él. Orcos emergen del punto donde impactó ese hechizo. Ryumin se planta frente a varios de ellos, listo para el enfrentamiento. Uno de los jugadores encuentra extraño al orco enmascarado. Parece más grande que el resto. Se especula que podría ser el jefe. Uno dice entusiasmado que lo ha descubierto. Los orcos no están reapareciendo, están siendo invocados. Yuri se alarma al ver que Guadaña Negra ha sido rodeado. Se pregunta nerviosa qué debería hacer, si debería ir a ayudarlo. Yuri reacciona sorprendida al notar algo en la pelea. Ryumin esquiva los ataques con total soltura. Ella murmura que no está entrando en pánico en absoluto. Mientras tanto, el chamán conjura invocaciones con furia. Un jugador cuenta que hay 10 orcos más sumándose al grupo. Ryumin se enfrenta a ellos esquivando sus golpes con precisión. Salta con agilidad para evadir un garrotazo y se inclina hacia abajo para evitar el hachazo. Alguien exclama con incredulidad que de verdad está esquivando todo eso. Sentencia que él es el monstruo, pero no es momento de quedarse distraídos. Uno cree que el jefe luce vulnerable ahora mismo. Pregunta a los demás si deberían robar la kill. Uno de ellos duda por temor a que los atrape. Otro lo tranquiliza asegurando que no lo hará, pues está demasiado ocupado con los demás orcos, que incluso Guadaña Negra tendrá problemas para lidiar con tantos a la vez. Si se molesta, siempre pueden decir que estaban ayudándolo. Uno de ellos se entusiasma, dándole la razón. Deciden unirse al ataque. Uno tras otro se apuntan al plan entre risas. El grupo corre hacia la aldea, pasando desapercibidos entre los orcos. Yuri reacciona confundida ante lo que ve. Ella desvía la mirada hacia otro punto, preguntándose qué están haciendo esas personas. Inquiere si acaso están intentando matar al chamán orco, mientras Guadaña Negra está distraído lidiando con los demás orcos. Antes de que Yuri y él empezaran con el plan, ella le agradece al jugador por su ayuda. Agrega apenada que teme estar estorbándole. Este responde que no se preocupe, porque ya terminó su misión principal. Aclara que su objetivo actual es la sumisión, no la principal, y que ya ha conseguido una de las piedras de equilibrio. Explica que la obtuvo al matar a un orco guerrero. Asume que conseguirá más si elimina a los demás jefes. Solo necesita derrotar a los jefes, así que no debe sentirse mal por ello. Yuri acepta la explicación asintiendo. Volviendo al presente, ella reclama que el chamán es el objetivo de Guadaña Negra. A este ritmo, esa gente terminará robándole la kill. Yuri decide que debe intentar detenerlos. 2 cazadores avanzan emocionados para matar al chamán. Entonces Ryumin usa su habilidad Noche de la Muerte. Yuri y los jugadores reaccionan con sobresalto al percibir el cambio. El resto avanza con cautela porque la oscuridad no les permite ver muy lejos. Uno de ellos pregunta en voz alta qué está pasando, cuando su compañero le tapa la boca para que guarde silencio. Ambos quedan paralizados de terror. El chamán orco ha notado su presencia. El chirrido de monstruo resuena con fuerza en la oscuridad. Los dos gritan que están jodidos, pues los han descubierto. Ordenan al resto que corran. El chamán orco lanza un hechizo contra ellos. Los jugadores quedan rodeados por orcos armados que los superan en número. Uno de ellos sentencia aterrado que están jodidos. No hay escapatoria. Uno de los cazadores es alcanzado brutalmente. Los orcos atacan sin piedad, arrancando gritos de agonía a sus víctimas. Uno de los hombres cae herido contra el suelo. Tendido, apenas puede reaccionar ante lo que tiene delante. Un orco alza su pie para asestar el golpe final. El cuello de un orco es cortado, siendo el último de la horda enviada por el chamán. Tras el combate, se yergue en pie, dejando escapar un suspiro de alivio. Su mirada se endurece, mirando a un lado. Atrajo al chamán orco afuera para ver qué harían esos tipos. Quería saber si intentarían robarle la kill. Confirma que en efecto, lo intentaron, y señala el resultado. Reflexiona que de todos modos iban a morir, ya que perdieron el tiempo espiándolo en lugar de cumplir con su misión principal. El chamán reacciona con un chillido de sorpresa. 2 orcos se sobresaltan al notar que se acerca a él. El combate estalla de nuevo con los orcos restantes yendo a por Ryumin. Él se enfrenta a la avalancha de enemigos con movimientos precisos y letales. Piensa que ahora es mucho más rápido. Es normal, ya que cuenta tanto con la bendición como con la mejora de velocidad, además del aumento del 50% que obtiene durante la noche. Una ventana de sistema despliega los detalles de la runa de la guadaña de la muerte. Aumenta el daño del arma en un 100% al empuñar una guadaña y añade un 50% adicional de velocidad de ataque durante la noche. Al permanecer quieto en la oscuridad, la probabilidad de ser detectado por los enemigos se reduce drásticamente. Ryumin arremete con su guadaña, avanzando a través del caos de la batalla. El chamán grita desafiante ante el ataque inminente. El jugador pasó por su costado para colocar la guadaña en el cuello del monstruo.
Ryumin asesta el golpe decisivo y se despide del chamán. El cadáver del orco se desploma desde las escaleras contra el suelo. Una notificación aparece. Ha derrotado a un chamán orco. Recibe 37% de experiencia y 4000 piezas de oro. También ha subido de nivel. Obtiene el mármol del sueño eterno y consigue un tótem de madera misterioso. Recibe además una piedra de maná azul de rango bajo. Obtiene una piedra de equilibrio. El sistema marca el progreso de la submisión. 2 de 4 piedras de equilibrio conseguidas. Ryumin declara que ya es nivel 33. Añade que consiguió un objeto extremadamente poderoso. Se revela el mármol del sueño eterno, un collar de rango épico. Su efecto se acumula una vez por cada monstruo asesinado, a cambio de un punto de disminución en durabilidad. Cada 100 acumulaciones se convierten en un punto de estadística. Su durabilidad es de 1000 sobre 1000, y su uso está restringido a regular en adelante. La descripción explica que es un collar con un mármol gris opaco, y se dice que si matas a un enemigo, su alma entrará en el mármol. El mármol del sueño eterno otorga puntos de estadística cada vez que se alcanzan 100 acumulaciones. Ryumin supone que es similar a la runa de absorción que tenía el dragón de llama negra. Piensa que lo decepcionante es que la durabilidad disminuye cuanto más puntos de estadística se obtienen. Sin embargo, con la runa de durabilidad que puede conseguir en la ronda 8, y con la ayuda de una clase de herrero, podrá recuperar la durabilidad del collar. Entonces podrá subir sus estadísticas de forma infinita. Yuri grita preguntando dónde está el señor Guadaña Negra. Ryumin oculto piensa que ella no puede encontrarlo por la runa del segador. Antes de deshacer la noche de la muerte, decide que debería hacer algo primero. Usa su habilidad para borrar los rastros. Entonces la energía envuelve los cuerpos, disolviéndolos. Ahora sí, Ryumin deshace la noche de la muerte. La oscuridad se disipa, revelando de nuevo el paisaje rojo de la aldea. Yuri se pregunta por qué todo se puso oscuro por un momento, y luego volvió a la normalidad. Luego ella encuentra al jugador. Exclama que ahí está. Cuenta que lo ha estado buscando. Ryumin responde que estaba ocupado. Ella inquiere si lo consiguió, pero también si no vio a las otras personas. Había gente tratando de robarle al chamán orco. Ryumin, confundido, pregunta a qué se refiere, pues él no vio a nadie. Ella comenta que es extraño, ya que pensó haber escuchado gritos también. Ryumin sabe que nada bueno saldría de que ella viera los cadáveres. Él propone que avancen hacia el siguiente jefe. Ella acepta con una sonrisa y ambos continúan caminando juntos. La aldea orca se extiende destruida, con cadáveres esparcidos. Hay orcos caídos en sus puestos de guardia. Ryumin se enfrenta a un arquero orco, esquivando sus ataques con agilidad. El jugador entra rápidamente en su rango de ataque, lanza un tajo con su guadaña y corta el brazo del enemigo. El golpe final atraviesa al arquero orco, partiéndolo por la mitad. Una notificación anuncia que ha derrotado a un arquero orco. Recibe 37% de experiencia y 4000 piezas de oro. Obtiene las botas del arquero ágil. También recibe una punta de flecha oxidada. Consigue una piedra de maná verde de rango bajo y obtiene otra piedra de equilibrio. El progreso de la submisión avanza a 3 de 4 piedras de equilibrio. Ryumin decide revisar los objetos obtenidos. Se detalla que las botas del arquero ágil son de categoría zapatos y rango épico, con 60 puntos de armadura y 1000 de 1000 en durabilidad. Su restricción de uso es regular en adelante. La descripción indica que son botas usadas por un arquero ágil, tan ágiles que aumentan la estadística de agilidad. Ryumin piensa que son mucho mejores que las que lleva puestas. Concluye que no tiene motivo para no cambiarlas. Piensa que sería aún mejor si combina las botas con la piedra de maná verde de rango bajo recién obtenida. Abre el menú de combinación y coloca las piedras en su lugar. Presiona el botón de combinar y tiene éxito. La característica agilidad más 4 es añadida a las botas del arquero ágil. Ryumin se calza las nuevas botas doradas y declara que ahora que ha matado a todos los jefes normales, solo queda el jefe final, el alto orco. Hay un límite de tiempo al enfrentar al alto orco. Necesita completarlo lo más rápido posible. Cuanto más rápido sea, más recompensas obtendrá. Recuerda que en sus vidas pasadas, su mejor récord fue de 43 segundos. Pero Yuri inquiere si lo consiguió. Ryumin confirma que sí, y propone seguir avanzando. Ella sonríe y acepta con entusiasmo. Él piensa que gracias al buff de Minjuri, debería poder romper ese récord. Si es posible, sería bueno hacerlo lo más rápido que pueda. Decide que subirá de nivel tanto como sea capaz. Entonces planea usar después el mármol del sueño eterno para aumentar sus estadísticas. Un orco cae al suelo tras un golpe certero con una espada clavada en el cuerpo. El temporizador marca 30 minutos con 41 segundos restantes para el fin de la ronda. Los cuerpos de orcos caídos se desvanecen mientras Ryumin suspira. Declara que es hora de ponerse en marcha. Calcula que está a solo un nivel de alcanzar el nivel 40, pero no tiene suficiente tiempo para conseguirlo. No tiene ningún arrepentimiento, pues ya consiguió lo que quería. El collar dorado brilla intensamente,
otorgándole 9 puntos de estadística. Su durabilidad cae a 1 de 1000. Yuri le pregunta al señor Guadaña Negra si no va a seguir cazando. Ryumin responde que cree que es suficiente. Yuri inquiere si ahora irá por el último jefe. Él se despide, proponiendo separarse allí mismo y agradeciéndole por seguirlo durante la cacería. Yuri se sorprende pues no esperaba separarse ahora. Ella siente un poco de tristeza. Se plantea el pedirle quedarse con él mientras enfrenta al último jefe. Se responde a sí misma que solo estorbaría. Es mejor que él se separe de ella en ese punto. Ryumin, por su parte, se pregunta si ella se habrá encariñado con él en ese corto periodo de tiempo. Considera que el Alto Orco es peligroso y que no hay necesidad de que ella lo acompañe. Yuri propone darle un último buff antes de separarse. Una energía verde envuelve el cuerpo de Ryumin. Ella le agradece de nuevo por ayudarla con la caza, admitiendo que habría luchado muy mal por su cuenta. Ryumin observa mientras ella le entrega algo. Yuri explica que consiguió ese objeto durante la cacería de orcos, y que aunque no sabe si lo necesitará, se lo dará de todas formas. Ryumin le dice que puede quedárselo. Ella insiste, asegurando que la experiencia obtenida fue suficiente para ella. Piensa para sí misma que en realidad consiguió 2 objetos, pero que debe entregarle el otro a Min. El chico sonríe al pensar que ella ni siquiera sabe que él es Min. Ella parece sentir que está en deuda con él. Guadaña Negra le hace saber que ella también la ayudó. Asegura que no está en deuda con él. Le agradece el regalo y se despide, diciendo que se verán por ahí. Yuri se queda pensativa, observando cómo se aleja. Ryumin se lanza volando entre los árboles, usando su habilidad de rastreo. El sistema confirma que la ubicación del monstruo jefe, el Alto Orco, ha sido detectada. La distancia entre el oponente y el usuario es de 1121 metros. Ryumin piensa que viendo que aún puede rastrearlo, parece que nadie lo ha matado todavía. Recuerda que en su vida pasada tampoco nadie logró matarlo. El Alto Orco, uno de los 4 jefes en la ronda 5, es tan fuerte que los otros 3 son considerados solo jefes intermedios en comparación. Podría ser una pelea ganable si 100 jugadores de nivel 20 lo enfrentaran a la vez, pero un jugador ordinario no puede plantarle cara. Ryumin admite que incluso él murió 4 veces tratando de matarlo. Al final, logró establecer un récord de 43 segundos. La distancia entre el oponente y el usuario se reduce a 321 metros. Él continúa desplazándose entre los árboles. Declara con determinación que esta vez va a romper ese récord. El jugador se impulsa una última vez. La distancia se reduce a 160 metros. De pronto nota algo inesperado y se muestra sorprendido. Un arquero es brutalmente aplastado, sangrando y gritando de dolor. El Alto Orco lo sostiene con fuerza mientras sus camaradas observan impotentes. El orco de 2 cabezas sostiene el cuerpo del jugador. Un fuerte latido resuena en su pecho mientras Jun-So se pregunta aterrado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que todo esto pudo haber pasado? Hasta hace poco no había ningún problema. Recuerda haber dicho que ya que todos los orcos trabajan juntos, ¿por qué no hacer lo mismo ellos? Y los invitó a unirse. Se presenta ante los demás diciendo que es un guerrero de nivel 12. Otro integrante contesta que también es nivel 12, presentándose como Brady Pitt, un cazador. Otro más comparte que es un luchador de nivel 13 y que su nombre es WH. Se disculpa por el nombre, ya que solo presionó teclas al azar en su teclado. En un principio se unieron solo por conveniencia mutua, pero terminaron llevándose muy bien y con buena química. Alguien le pide a Jun-So que atraiga la atención de los monstruos. Jun-So increpa al orco encadenado, llamándolo feo para tener su atención. Resulta sencillo acabar con las pequeñas aldeas orcas, gracias al trabajo en equipo. Llega el turno de Brad y Pete para atacar, mientras la guerrera arremete con su lanza. Alguien advierte a WH que hay algo a sus espaldas. Entonces, tras 6 horas de caza, alguien exclama que ha conseguido los 300 requeridos, y otro confirma haber hecho lo mismo. El grupo celebra que todos han conseguido completar la misión principal. Jun-So comenta que se siente un poco triste de separarse así, y propone cazar un poco más. Brad y Pete está de acuerdo, pues también quería alcanzar el nivel 20. Así que vuelven a cazar, teniendo éxito con su trabajo en equipo. El sistema anuncia que han subido de nivel, alcanzando el nivel 20, pasando de la categoría aprendiz a regular. La función combinación ha sido desbloqueada, y con el nivel 20 también aprenden una nueva habilidad. Entonces, como resultado de todo esto, se volvieron más fuertes. Brad y Pete comenta que estos orcos son pan comido. La guerrera se ríe, diciendo que es gracioso lo mucho que solían costarles antes. WH propone conseguir una villa más grande, pero Jun-So lo interrumpe, notando algo extraño a la distancia. Brad y Pete mira hacia la misma dirección notando al gigante. Comenta que parece un orco, aunque nunca ha visto uno así, y sugiere que tal vez sea un jefe. La guerrera de la lanza propone intentar pelear contra él, pues cree que sería posible entre los 5.
Otro compañero se pregunta si deberían hacerlo, mencionando que las recompensas de un jefe probablemente serán muy buenas. Junso propone dividir las recompensas equitativamente. Todos aceptan entonces en ir a por el jefe. El orco descomunal de 2 cabezas camina rugiendo. La criatura reacciona repentinamente ante la presencia de los jugadores. La mirada con intención asesina del monstruo los aterra. Ellos creyeron que se habían vuelto más fuertes. La criatura ruge con fuerza, lista para contraatacar. El orco jefe salta hacia ellos, justo donde está la guerrera de la lanza. Su aterrizaje destruye el suelo y la hace retroceder. Otro ataque la atraviesa y mutila, matándola al instante. Tras acabar con la jugadora, gira para ir por otro objetivo. Su pie aplasta y vuelve pedazos a otra del grupo. El oponente al que se enfrentaba no era una presa. Brady Pitt es atrapado al intentar disparar. Escupe sangre por el agarre, gritando de dolor. A los ojos de Junso, aquello era la muerte misma. Se queda paralizado ante el inminente impacto del coletazo. WH es levantado y lanzado contra el suelo poco después. Junso repite entre lágrimas que va a morir. Le suplica al monstruo que no se acerque, mientras retrocede arrastrándose por el suelo. Extiende la mano sin fuerzas, llorando. Justo cuando un destello oscuro corta el aire de repente, una silueta envuelta se alza detrás del orco. Ryumin avanza empuñando su guadaña. Una de sus cabezas es cortada de un tajo. La otra apenas se da cuenta y gira para ver al jugador. Pero muy tarde, pues también es cercenada. Su gigante cuerpo se desploma contra el suelo. Junso reconoce a quien acaba de matar al jefe. Es Guadaña Negra. Ryumin no esperaba que muriera de un solo ataque. Una notificación informa que ha derrotado a un alto orco. Ha subido de nivel, siendo de nivel 40, pasando de rango regular a experto. La opción de negociación ha sido desbloqueada. El daño adicional de la habilidad Sello de la Muerte ha aumentado de 120 a 140%. El rango de la habilidad Noche de Muerte ha aumentado de 500 a 1000 metros. El jugador ha aprendido Destrucción de Medianoche, una habilidad exclusiva de la parca. La siguiente habilidad será desbloqueada en el nivel 60. Finalmente la obtuvo. Destrucción de Medianoche, una habilidad única de la clase parca. Carga energía por un segundo por un rango de ataque de 1200% de daño. Es una mezcla de daño mágico y físico, 1,5 veces más fuerte cuando se usa de noche. Cuando solo tienes una habilidad de ataque de la que depender, fallar se vuelve muy riesgoso. Pero debido a que Destrucción de Medianoche tiene un gran alcance, es difícil de fallar. Es bastante útil porque es una mezcla de daño físico y mágico, lo que significa que funcionará incluso en aquellos con resistencia física. Y bueno, los monstruos con los que tiene que lidiar ahora mismo son fáciles, pero habrá algunos ridículamente fuertes en el futuro, por lo que será útil entonces. Ahora revisará la siguiente recompensa. El sistema notifica que ha recibido guantes de alto orco, un molar de alto orco, una piedra de maná púrpura de bajo rango, también una piedra del equilibrio, completando la submisión con 4 de ellas. Con ello consigue la runa del equilibrio como recompensa. Estuvo detrás de ella en esta ronda. La runa obtenida es grabada en su cuerpo automáticamente. Los efectos de la runa son que todas las estadísticas serán duplicadas cuando haya una diferencia de menos de 10 puntos entre la estadística más baja y la más alta. Solo se aplica a las que han sido obtenidas con puntos. Esta runa solo será efectiva si aumenta todas sus 4 estadísticas equitativamente. Además, él se aseguró de que no hubiera una gran diferencia entre sus estadísticas, porque sabía que iba a obtener esta runa. Ahora que está grabada en su cuerpo, verá cuánto han aumentado. Para su sorpresa, todas están por encima de 300. Ryumin observa su ventana de estadísticas ocultas, y no puede creer lo que ve. Fuerza en 374, inteligencia en 614, agilidad en 518, suerte en 374. Están todas por encima de 300. Sabe que el buff de la ronda y la bendición de Minjuri están ayudando, pero admite que esto es mucho más alto de lo que había imaginado. Supone que la runa del equilibrio debe ser la mejor opción, si se quiere ganar fuerza rápido. Por último, queda la recompensa por el ataque contrarreloj. Un anuncio confirma que ha derrotado al alto orco, el jefe de la ronda 5, en un segundo. El sistema declara que este jefe es elegible para las reglas de ataque por tiempo. Se le informa que recibirá oro extra. El sistema anuncia que se le otorgará la cantidad máxima posible, 100.000 de oro, por haber derrotado al jefe en menos de 10 segundos. Ryumin recuerda que la vez anterior obtuvo 23.255 de oro por haberlo logrado en 43 segundos. Esto es increíble. Decide que usará el oro para aprender todas las habilidades generales, que no llegó a adquirir antes. Un sonido de notificación anuncia que ha establecido el récord mundial. El sistema declara que sus logros serán registrados en los registros akáshicos. Se le informa que se le dará una elección de objeto único como recompensa. Ryumin se pregunta de qué se trata.
Está recibiendo una recompensa por establecer un récord. Se pregunta si de verdad puede elegir cualquier objeto único que desee. En el menú presiona el icono del ítem. El sistema le indica que puede elegir uno de los siguientes. Será la categoría que desee. Entonces se le muestran las opciones. Ryumin se pregunta si puede elegir de verdad cualquier cosa. Decide que no necesita un arma única, ya que planea fabricar la suya propia cuando regrese. Piensa en qué más podría servirle. Exclama que esta opción se ve bien, escogiendo la categoría de casco. Junso se pone en pie, recuperando la calma. El tipo no lo puede creer. Ese monstruo acaba de morir de un solo golpe. Se pregunta qué tan fuerte es en realidad Guadaña Negra. Recuerda que 5 de ellos, siendo nivel 20, no pudieron derrotar a esa criatura, y que él lo hizo completamente solo. Se corrige a sí mismo. Piensa que no debería estar cuestionándolo, sino agradeciéndole. Ryumin se gira hacia él y sus miradas se encuentran. Se queda de pie, mirando con nerviosismo. Piensa mientras se aleja que ni siquiera llegó a agradecerle. El ángel pregunta si todos han terminado ya sus misiones. Comenta que parece que bastante gente murió en esas 10 horas. Se burla, asumiendo que no murieron ante esos débiles orcos, e inquiere si acaso estaban peleando entre ellos. Anuncia que es momento de ver los resultados. En todas las zonas, el primer lugar es para Guadaña Negra con un tiempo de 1 hora. El segundo lugar es para Stupid Idiots. El tercero es Demonio Celestial. En la zona relevante, el primer lugar también es de Guadaña Negra. El segundo es Democracia con 2 horas 55 minutos. El tercero es No Pain No Gain con 3 horas 19 minutos. Alguien exclama que no puede creer que sea nivel 40. Su récord también es una locura. Más gente murmura, incrédula, que 300 orcos en solo 1 hora es una barbaridad. Ryumin solo quiere obtener su recompensa. Una notificación lo felicita por estar en primer lugar completando la misión en su zona. Otra lo felicita por estar en primer lugar completando la misión en todas las zonas. El sistema le informa que se le ha dado un collar épico intermedio de elección, como recompensa por el primer puesto en su zona, y que se le ha dado una caja de botín de recompensa especial por el primer puesto en todas las zonas. Otra notificación confirma que ha estado en primer lugar durante las 5 rondas, calificándolo de un logro increíble, y le otorga el título el que va delante de todos los demás. Ryumin está satisfecho porque por fin obtuvo el título que quería. La ventana del título detalla las condiciones. Estar en primer lugar en todas las zonas durante las primeras 5 rondas. Su efecto aumenta toda la experiencia ganada en 1.5. Este título es justo la razón por la que quiso alcanzar el primer puesto en todas las zonas. Reflexiona que no puede desperdiciar la oportunidad de crecer 1.5 veces más rápido. Elegirá sus recompensas de inmediato y abre su inventario. Puede elegir uno de los siguientes collares épicos. Aparecen 3 opciones: el collar del caballero esqueleto, el collar de Java y el collar de fuerza. Cualquier persona normal elegiría uno al azar, pero él ya ha usado todos esos antes. Conoce que lo que necesita es el collar de Java y toca la opción. La ventana de detalles revela su categoría de collar y su rango épico. Sus efectos son todas las estadísticas más 3 y resistencia más 35%, con una durabilidad de 1000 sobre 1000, restringido a usuarios de nivel regular en adelante. La descripción explica que es un collar que se dice fue portado por una raza alienígena, conocida como los Java, imbuido de maná. Ryumin medita que lo que necesita reforzar ahora mismo no es poder ni estadísticas, sino su resistencia contra las anormalidades de estado. La resistencia a estados anormales es realmente rara. Podría venderlo a buen precio si no llega a necesitarlo más adelante. Ahora bien, la siguiente recompensa. Se le informa que puede elegir una de las siguientes recompensas especiales. Un triple buff de experiencia exclusivo de la ronda 6, 6000 piezas de oro, o información sobre la ronda 6. Decide sin dudar que quiere el buff de experiencia. El ángel aplaude, y abajo los jugadores reaccionan sorprendidos. Ella pregunta si todos han revisado ya los rankings. Anuncia que un total de 1585 personas completaron la misión principal. Declara que a quien ocupe el puesto 1212 y a todos los que estén por encima de él, se les dará muerte. Un hombre grita aterrado que espere. Otro suplica al ángel que tenga piedad. Gritan pidiendo ayuda mientras desaparecen. El ángel ríe preguntando si acaso están suplicando por sus vidas. Los llama patéticos, peores que insectos. Ryumin cuestiona si cree que ella sería diferente. El ángel observa la tabla de resultados y comenta que ninguno de ellos completó la submisión, o eso pensó. Se gira hacia Ryumin, viendo que él sí lo logró. Priscilla se dirige entonces a los humanos presentes. Se despide deseándoles verse en la próxima ronda, y los felicita. El sistema informa el cierre de la ronda 5. En todas las zonas quedan 19.327.557 supervivientes, y en la zona relevante quedan 1.211.
Se les avisa que serán teletransportados a la realidad pronto, y que la ronda 6 comenzará a medianoche del 1 de junio de 2023. Mientras tanto, en el edificio donde se hospedan, en el apartamento, Ryumin se estira mientras Wonnie prepara algo sobre la mesa. Él suspira y piensa que ahora que ha comido, comenzará. Se abre la ventana de combinación de objetos. Toca la guadaña del segador para usarla como ingrediente principal. Para los ingredientes secundarios usará un corazón de orco, un misterioso tótem de madera, una punta de flecha oxidada y las muelas de un alto orco. Si los combina tal como están, su arma obtendrá el rango épico. Sin embargo, también obtuvo un diamante negro de Hwang Yong-min. Si la usa también, obtendrá un objeto único en vez de uno épico. Entonces presiona el botón de combinar. El sistema confirma que la combinación se ha completado y que ha creado la guadaña de la muerte. La ventana de detalles revela su categoría de arma, rango único, un daño de 300 y un efecto que otorga todas las estadísticas más 10 y daño de habilidad más 10%, con una durabilidad de 3000 sobre 3000, restringida a usuarios de nivel experto en adelante. Su descripción la describe como una gran guadaña usada por el segador de la muerte, a la que se dice que una sombra de muerte acompaña durante el día. Ryumin piensa satisfecho que finalmente se ha graduado de usar la guadaña del segador. Ahora aprenderá algunas habilidades generales con todo el dinero que tiene. Empezará por búsqueda circundante, ya que le permitirá ver el área a su alrededor como un minimapa, además de refuerzo de agudeza visual dinámica para mejorar su vista. También decide aprender resistencia básica, que aumentará su resistencia contra anormalidades de estado en un 15%, y coordinación mano-ojo, que elevará la precisión de sus habilidades en un 20%. Eso es todo en cuanto a habilidades generales. Calcula que aún le quedan 14.000 de oro después de todo eso, y que realmente no tiene nada más que comprar salvo un objeto épico que aparecerá en unos días. Se levanta decidiendo que eso debería ser suficiente. Abre su ventana de estado, donde se revela su nombre y sus estadísticas. Así es como funciona el buff de la runa del equilibrio. Todo esto se duplicará gracias a la runa de la masacre. Ya es tan fuerte como puede serlo por ahora, así que procederá con su negocio con Magionro. Después de eso, usará Hwang Yong-min. Se detiene de golpe preguntándose qué le habrá pasado a él, si acaso sigue con vida. Él usa su habilidad en Hwang Yong-min, y un resplandor azul lo envuelve. Si puede ser rastreado, entonces debe seguir vivo. Se alegra, pues todavía tiene uso para él. Esta será la última vez que lo use para su beneficio en el mundo real. Después de eso lo desechará. Yuri se sienta en una de las mesas exteriores de la cafetería. Se pregunta por qué Min habrá querido verla de nuevo. Se queda pensativa, dudando si podría tratarse de algo especial. Se lo imagina acariciándole la cabeza mientras le dice que la extrañó. Avergonzada de su propia fantasía, se reprende a sí misma y se dice que debe calmarse. No puede dejar que se note que él le gusta. Se escucha el sonido de una puerta al abrirse. Ryumin aparece, caminando con paso tranquilo hacia el lugar de encuentro. Al llegar le pregunta a Yuri si ha esperado mucho tiempo. Ella responde sorprendida que para nada, acaba de llegar. Yuri se ofrece a pedir las bebidas y consulta qué quiere, aclarando que invita a ella. Ryumin acepta encantado y pide un americano helado con un shot extra. Al volver, Ryumin le agradece. Ella responde que no hay de qué. En su interior se pregunta por qué la situación se siente tan incómoda. Se cuestiona si es por lo que imaginó antes, mientras la escena de su fantasía vuelve a su mente. Ryumin inquiere cómo le fue en la ronda 5, y si llegó a encontrarse con Guadaña Negra. Yuri responde animada que sí, que cazaron juntos. Confiesa que temía que alguien de su nivel no quisiera llevarla, pero que él aceptó en cuanto le mostró sus habilidades. Ryumin recuerda que le había asegurado que hasta Guadaña Negra la querría, si veía que tenía buffs. Yuri continúa contando que todo fue sencillo gracias a él, y que obtuvo el segundo lugar por primera vez. Ryumin se muestra sorprendido y le pregunta qué recompensa consiguió por eso. Ella consulta si quiere verla. Revela un collar brillante y explica que es uno raro de rango medio que aumenta la agilidad. Le pregunta qué le parece. Él responde encantado que se ve muy bien. Entonces ella se lo ofrece, diciéndole que puede quedárselo. Ryumin se sorprende y pregunta por qué. Ella insiste en que lo tome, pues lo consiguió gracias al consejo que él le dio. Ryumin se niega, alegando que es la recompensa por la que ella trabajó. Aclara que en realidad no trabajó por nada, que tuvo un camino fácil porque Guadaña Negra hizo todo por ella. Ryumin inquiere entonces por qué no dárselo directamente a él. Ella no ve por qué alguien de un nivel tan alto necesitaría un collar como ese. Ryumin piensa que tiene razón, la verdad no lo necesita. Responde en voz alta que está bien así, ni siquiera está clasificado como jugador regular todavía. Yuri se sorprende por eso, inquiriendo cuál es su nivel actual. Él responde que 19. Apenas logró golpear a 300 orcos en 10 horas por su cuenta. Yuri reflexiona que tiene sentido, ya que un vidente no es una buena clase para el combate.
Le pregunta entonces cómo pelea a alguien de esa clase. Ryumin contesta que tiene algunas habilidades mágicas, aunque admite sentirse avergonzado de mostrárselas. Ella comenta que entonces no necesitaría el collar de agilidad, sino subir su estadística de inteligencia si usa magia. Él confirma que así es. Ella le dice entonces que le dará esto en su lugar. Explica que lo obtuvo mientras cazaba. No sabe si es bueno, pero quiere que lo acepte como su expresión de gratitud. Ryumin sonríe levemente y le agradece, diciendo que aprecia que pensara en él. Ella se sonroja y responde que no fue nada. Él siempre le da información tan útil que sentía que debía corresponder. Ryumin comenta que debería darle algo también. Él le aclara que se trata de información sobre la ronda 6. Ella responde entusiasmada que le encantaría escucharlo. Entonces Ryumin comienza a explicarle en qué consiste la misión. Yuri, pensativa, inquiere si debería asociarse de nuevo con Guadaña Negra. Ryumin le asegura que probablemente no la rechazará. Le recuerda que ya demostró su valor con los buffs que ofreció en la ronda 5. Ella se plantea si unirse a él otra vez. Ryumin le pregunta si está contenta por eso. Ella responde que por supuesto, fue muy amable con ella. Yuri continúa diciendo que resultó inesperadamente considerado y no tan aterrador como pensaba. Añade que es un poco arrogante, pero que tiene sentido, ya que está clasificado en primer lugar. Comenta además que parecía tener muy buen instinto. No sabe cómo explicarlo bien, pero sentía como si él supiera lo que la gente estaba pensando. Ryumin piensa para sí que eso se debe a la runa de los pensamientos internos. Reflexiona que él tampoco es perfecto, pues ya ha fallado 99 veces. Dice sentirse estafado por la última ronda, ya que requería un grupo de 5 personas. La ventana de sistema mostró la condición para entrar a la sala del jefe. Necesitaba al menos 5 jugadores para poder abrirla. De todas formas, esta es la última oportunidad que tiene, y necesita llegar a la ronda final sin importar qué, con Min Yuri y con el sacerdote de Estados Unidos. Yuri lo saca de su mente preguntándole en qué está pensando. Él dice con un gesto de duda que en nada. Yuri inquiere si está preocupado por la próxima ronda. Ryumin admite que un poco, pues no es tan fuerte después de todo. Ella le comenta que podría haberla ayudado si hubieran estado en la misma zona. Él duda de si sería gratis, y ella afirma que por supuesto. Yuri comparte que no se siente bien recibiendo ayuda todo el tiempo, que siente que no es de ninguna utilidad para él. En su cabeza le asegura que es lo suficientemente útil. Él recuerda cómo mató al alto orco en solo un segundo gracias a ella. No debe preocuparse por eso. Está seguro de que se encontrarán algún día en el otro mundo. Yuri lo anima a que aguante hasta entonces. Ella también se esforzará mucho. Le desea buena suerte. Ryumin murmura preocupado por cómo reaccionará ella una vez se dé cuenta de que él es Guadaña Negra. La escena cambia al edificio de la Corporación Demonio Celestial. Ansanchol anuncia que el señor Ryumin ha llegado. Magionro lo recibe con una sonrisa y le da la bienvenida. Le pide que tome asiento y ordena al jefe An que traiga 2 tazas de té de manzanilla. Gionro se dirige a Ryumin, deseando que haya tenido un viaje cómodo hasta ahí. El chico responde que fue muy cómodo, gracias al auto que le enviaron. El empresario ríe satisfecho de escuchar eso. Le pide que le informe de inmediato si encuentra algo incómodo, asegurando que se encargará enseguida. Ryumin piensa para sí en cómo ese mismo Magionro suele encargarse de asesinatos de manera regular. Responde en voz alta que está bien, pensando que es mejor no contarle nada que pueda incomodarlo. El hombre le pregunta si ha comido, invitándolo a acompañarlo. Ryumin dice que hay algo más importante que atender en ese momento. Gionro piensa expectante que podría tratarse de aquello que espera. Inquiere si tiene información sobre la próxima ronda. El chico cree que en serio es impaciente. Ryumin añade que eso también, por supuesto. Gionro, viendo que es así, agradece entusiasmado, pero Ryumin lo interrumpe para aclarar que a cambio quería pedirle que organizara una reunión de accionistas. Necesitan hablar de negocios. Detalla que deben cambiar el tipo de negocio de la empresa, así como su nombre. Gionro consulta qué quiere que haga al respecto. El joven le pide que apoye la idea de negocio que presentará durante la reunión. Deja claro que no puede haber ningún tipo de reacción negativa. Necesita que convenza a los demás accionistas. Ellos no recibieron bien la propuesta cuando vio el futuro. Gionro inquiere entonces qué clase de idea de negocio tiene en mente. Ryumin observa que es muy curioso, algo que tiene sentido después de haberle dicho que podría tener éxito si cambiaba el tipo de negocio. Finalmente revela su propuesta, crear un mercado social abierto exclusivo para jugadores. Gionro pregunta si se refiere a algo como una página web. Ryumin confirma que sí, y que la diferencia con una regular sería que solo los jugadores podrán usarla, pensada para vender objetos en lugar de artículos cotidianos. El empresario consulta si será posible comprar y vender objetos con dinero en efectivo. El joven explica que dejarán que el vendedor decida si prefiere intercambiar el objeto o recibir una compensación al momento de publicarlo en el sitio.
Magionro cuestiona si los jugadores realmente necesitan dinero en efectivo. Ryumin admite que algunas personas podrían necesitarlo, pues por el momento no existen otros medios. Gionro repite extrañado eso de por el momento, e inquiere si eso implica que en el futuro sí lo sabrá. Ryumin ve que él es astuto. Confirma que miró hacia el futuro y vio a una persona de nivel superior a 40, comerciando con oro en lugar de dinero. La función de negociación se obtiene al alcanzar el nivel 40. Usando esa función será posible intercambiar oro entre personas, y solo necesitan preparar un sistema en el sitio para un intercambio seguro de oro cuando llegue ese momento. Por supuesto, cobrarán las comisiones tanto en efectivo como en oro. Magionro reflexiona que un mercado social entre jugadores es una buena idea, sobre todo porque nadie lo ha creado todavía. Si tienen éxito tendrán el monopolio sobre él. Pregunta si la gente realmente lo usará. Ryumin explica que los jugadores tienen bastantes objetos acumulados de las 5 rondas anteriores, y que como ya saben, no pueden vender en la tienda los objetos que sueltan los monstruos. Por eso, cree que todos están pensando en cómo deshacerse de ellos. Añade que la mayoría ya supera el nivel 20, así que seguramente están probando distintas combinaciones de objetos, y que si aparece un sitio nuevo que les permita comprar objetos con facilidad, muchos lo usarán. Se concluye que este es el mejor momento para crear el sitio. Gionro medita que es tal como dijo Ryumin. Es la oportunidad perfecta, y si hacen bien las cosas, será un gran éxito. Considera que pueden difundir artículos para publicitarlo, y que sería bueno crear una aplicación para un acceso más fácil, quizás también un sistema de subastas. Si no cobran comisiones al principio, atraerán a más usuarios. Ryumin observa que a Gionro parece gustarle bastante su idea. Tiene sentido ya que es un vidente. Esto también lo beneficiará, pues si logra el monopolio sobre los ingredientes de síntesis cuyo uso la gente aún desconoce, podrá crear objetos únicos, legendarios e incluso de rango divino. Magionro pregunta, ya decidido el resto, ¿qué nombre le pondrán a la empresa? Ryumin consulta si tiene alguna idea. Gionro le resta importancia a su propia opinión, y propone que sigan con las ideas de Ryumin, recordándole que es el mayor accionista. El joven propone el nombre Player Place, para enfatizar que están hechos para los jugadores. Magionro considera que suena como un buen nombre, y que será fácil acortarlo a algo como PP. Confirma que eso está bien. Entonces pregunta cuánto tardará en desarrollarse. Ryumin calcula que al menos un mes. Eso será después de la ronda 6. Se ofrece a contarle sobre esa ronda mientras están en el tema. Gionro reflexiona que el trabajo en equipo también será necesario para la ronda 6. Le agradece a Ryumin por todo, y este le dice que no se preocupe. Gionro concluye que fue sabio mantenerlo cerca, pues siente que las cosas están saliendo bien gracias a él, tanto en la realidad como en el otro mundo. Confirma que procederán con el negocio tal como lo describió Ryumin, y que él convocará a la junta de accionistas lo antes posible para que la idea sea aprobada. Le pregunta si estará bien que asista a la reunión para explicar la idea. Ryumin acepta. Magionro le dice que lo llamará en cuanto se decida la fecha. Le pide al jefe de departamento An que lo lleve a casa. Añade que de paso le cuente todo a la señorita So. Se despiden terminada la reunión. Unos días después, Ryumin está sentado en su cama revisando el teléfono. Este es el día en que un objeto épico saldrá a la venta. Entonces abre la tienda de ítems. Observa que ha llegado el objeto del día, la ropa raída del vagabundo. La descripción detalla que es de rango épico, con un punto de armadura y 1000 de durabilidad, restringida a nivel regular o superior. Se describe como ropa sucia y toda rasgada que, sin embargo, tiene una ventaja. Su precio es de 20.000 de oro. Ryumin piensa que su armadura es basura, pero que aumenta mucho el ataque y la velocidad de movimiento. Un objeto épico que cuesta 20.000 de oro es poco común. Pronto no tendrá que depender de la tienda, pues podrá conseguir lo que necesite del mercado social. Cuando llegue ese momento, los planos se venderán a un precio alto. Si se tiene un plano que indica cómo crear un objeto específico, no habrá necesidad de combinar objetos a ciegas. Además, se puede revender el plano, por lo que es un artículo muy popular. Si aprovecha bien ese punto, el mercado social funcionará todavía mejor. Antes de eso, tendrá que hacerlo bien en la reunión de accionistas del día siguiente. Al día siguiente, en consultoría Demonio Celestial, Sancho le entrega los archivos y le pide a un accionista que tome asiento. La reunión transcurrió sin contratiempos. Como se esperaba, había quienes estaban en desacuerdo con la idea de Ryumin, pero como lograba responder con fluidez a todas sus preguntas, empezaron a cuestionar cada vez menos. Al final, todos estuvieron de acuerdo. Magionro lo felicita, diciéndole que lo hizo genial. Ni siquiera se le notó nervioso. Ryumin bromea que supone que practicar en casa le sirvió de algo. El empresario le informa que se encargará del resto de ahora en adelante, y que Ryumin solo necesita concentrarse en sobrevivir a la próxima ronda. Ryumin asume que debe estar preocupado de que muera. Magionro consulta si tiene hambre, y propone ir a almorzar. Ryumin acepta pues ha terminado con las tareas del día.
Ahora solo le queda una cosa por hacer: usar a Hwang Yong-min. Yami saluda al entrar a la videollamada grupal, la reunión regular dominical de PCW. Su colega saluda de vuelta a Yami con seriedad. Ella nota el ambiente extraño y pregunta si pasó algo. Este inquiere si no se enteró de la noticia. Informa que no han sabido nada de mi edad 30 ni de mermelada hecha de miel. Como no han podido contactarlos desde la ronda 5, no cree que hayan sobrevivido. Yami piensa que por eso todos están cabizbajos, aunque le resulta inesperado. Se pregunta si de verdad están tan tristes por sus muertes, cuando solo se conocieron a través de esas videollamadas. Asume que deben estar actuando para parecer buena gente. Quien creó PCW es la figura más poderosa de ese lugar, y es natural que quieran seguirle la corriente y adular a alguien como él. Reflexiona que siempre parece lamentarse genuinamente cada vez que alguien muere. Decide que ella también fingirá. Exclama con fingido pesar que no puede ser, que esos dos no. Alguien pide que no lloren. Ahora también siente ganas de llorar al verlos. Yami piensa en silencio que todos la están copiando. Reflexiona con cinismo que los humanos son tan fáciles de manipular. El presidente entra a la llamada. Pregunta qué pasa, por qué están todos llorando. Yark cuenta la situación al presidente. El tipo dice que entiende y que se alegra de que el resto siga con vida. Reflexiona que ninguna ronda transcurre sin contratiempos y que ahora ya son solo 6. Alguien pregunta si el presidente no puede simplemente elegir nuevos ejecutivos. Él responde que le encantaría, pero no hay nadie con talento, y los candidatos que aplicaron la última vez están inalcanzables. Pregunta a los Yark qué les pasó a los 3. Este responde que los ha llamado varias veces, pero nadie contesta. El presidente cree que esos 3 deben haber muerto también en la ronda 5. Yark aclara que de los otros 2 no sabe nada, pero afirma que Guadaña Negra sigue con vida. Todos vieron los resultados de la ronda 5. Alguien tan fuerte en el juego debe estar bien en la vida real también. Entonces pregunta por qué Guadaña Negra se registró para unirse a ellos, y después los dejó plantados. Los Yark responde que no lo sabe. Uno sugiere que tal vez solo intentaba engañarlos. Otro apunta que quizás no era realmente él. Propone que tal vez no pueden contactarlo porque quien se hizo pasar por Guadaña Negra murió en la ronda 5. El presidente considera que eso podría ser posible. Alguien fingiendo ser Guadaña Negra sí lo sería. Mukbang comenta que no tiene sentido que alguien así quisiera unirse a ellos. Levanta la mirada al darse cuenta de que lo dijo en voz alta. Los Yark y Yami temen por la reacción del presidente. Este le pregunta a Mukbang qué quiso decir con eso. Si acaso tiene quejas sobre su comunidad. Si se refiere a la comunidad donde unifican a los jugadores y actúan como guías. Mukbang se disculpa, asegurando que no lo dijo con esa intención. El presidente anuncia que lo está destituyendo de su cargo ejecutivo. En realidad, de toda la comunidad, para siempre. Declara que no puede confiar ni aceptar a alguien que habla mal de su comunidad. De ahora estará en la lista negra y le desea suerte sobreviviendo solo. Una notificación anuncia que el presidente de la sala ha expulsado a Mukbang. El presidente sugiere continuar la reunión. Los Yark reacciona sorprendido. Al notarlo, le preguntan qué sucede. Él informa que alguien acaba de solicitar unirse bajo el nombre de usuario, de Guadaña Negra. No esperaban que pasara otra vez. Los Yark confirma que sí, pero su nombre real es distinto al del anterior Guadaña Negra. Este se llama Hwang Yong-min. El líder ordena que lo dejen unirse. No saben si de verdad es Guadaña Negra, pero al menos deberían conocerlo. Uno pregunta qué hará si resulta que de nuevo no es el verdadero Guadaña Negra. Este decide que entonces tendrá que pagar el precio por su broma. La escena cambia a un cibercafé. Ryumin medita que los ejecutivos tendrán que hacer algo ahora que otra persona finge ser Guadaña Negra. Irán a su casa para una entrevista. A la casa de Hwang Yong-min, por supuesto. Están equivocados por obligar a la gente a matar como condición para unirse, y por intentar esclavizar a los civiles. Ese tipo de comportamiento causará conflicto entre civiles y jugadores, y terminará por acabar con la sociedad. No puede quedarse sentado dejándolos hacer lo suyo. Necesita matar a los ejecutivos de PCW y controlar la organización. En el futuro esa organización crecerá tanto que más del 30% de la nación será miembro. Es mejor usarla para controlar a los jugadores en lugar de deshacerse de ella por completo. Esa es también la razón por la que pidió unirse. Una vez derribe a los ejecutivos usando a Hwang Yong-min, reemplazará al presidente. Suena la campanilla de una tienda al abrirse la puerta. Un hombre con una bolsa entra en el local mientras el anciano dueño lee el periódico tras el mostrador. Este le da la bienvenida, pero es interrumpido cuando alguien le pone una bolsa delante. El enmascarado le exige que llene la bolsa con todo el efectivo que tenga, si no quiere morir. El anciano, temblando, pregunta si es un jugador. El tipo grita furioso que está esperando, si acaso parece que está bromeando. Corta algo con violencia y exige que se apure. Amenaza con reventarle la cabeza si no lo hace. Poco después muestra la bolsa llena de billetes.
El encapuchado cuestiona si es todo. El anciano explica tembloroso que no les ha ido bien porque la lotería fue cancelada. El encapuchado aclara que eso no es lo que preguntaba. Sabe que tiene una caja fuerte en la parte de atrás. Grita preguntando qué está esperando, amenazando con golpearlo. El anciano exclama que está bien y corre hacia el fondo. La bolsa aparece repleta de fajos de billetes. El encapuchado calcula que son alrededor de 10 millones de wones. Cierra la bolsa asegurando que con eso bastará. Advierte que si se atreve a llamar a la policía, se escapará de la cárcel y lo matará. El tipo sale corriendo de la tienda, huye por la calle con la bolsa en la mano. Se quita la máscara de un tirón, revelando su identidad. Hwang Yong-min piensa que consiguió mucho este día. Estará bien por un mes. Puede sobrevivir en el mundo real, pero se pregunta si podrá sobrevivir la próxima ronda en el otro mundo. Todo esto es culpa de Guadaña Negra. Perdió a su amigo y sus estadísticas por su culpa. Grita furioso llamándolo maldito. Un gato sale disparado, asustado por el ruido. Camina por la calle furioso. Jura que si alguna vez lo encuentra en la vida real, lo golpeará hasta casi matarlo. Más tarde llega a un edificio departamental. El hombre llega a la planta donde está su habitación, cuando de pronto ve a alguien. Le pregunta quién es. Los Yark inquiere si es Hwang Yong-min. El tipo se echa hacia atrás. Los Yark puede ver que sí lo es. Yong-min pregunta quién es, si es policía. Los Yark ríe y pregunta si cometió un crimen o algo así. Se presenta por su nombre de jugador. Es entrevistador de la PCW. Inquiere si se registró para unirse esa misma mañana. Yong-min, confundido, pregunta si está drogado. No sabe de qué está hablando. Los Yark creía que era Guadaña Negra. Yong-min exclama incrédulo que debe estar bromeando. No sabe qué diablos es PCW. Los Yark murmura decepcionado. Se disculpa y avisa que se va. Yong-min le grita que al menos le cuente qué está pasando. El enviado explica que, ya que el nombre y la dirección que les dieron son correctos, parece que alguien que conoce su información personal les jugó una broma. Yong-min exclama sorprendido, sin entender qué pasa. Grita preguntando quién es el maldito loco que hizo eso. Alguien responde yo. Cubierto con máscara, le dice que usó su nombre. Yong-min pregunta qué le pasa, si acaso lo conoce. Ryu-min responde que por supuesto. Entonces cuestionan quién es él. El jugador manifiesta su arma con energía roja. Pregunta si esto responde su duda. Los Yark piensa aterrado en esa guadaña gigante que acaba de ver. Podría ser Guadaña Negra, pero su apariencia lo hace dudar. Es demasiado bajo. Ni siquiera parece medir 1,70. No es para nada como lo imaginó. No parece tan fuerte. Yong-min tiembla al reconocerlo, pensando que realmente es él. Su físico es distinto al que recordaba, pero el ambiente que desprende y su forma de hablar son los mismos. Y sobre todo esos ojos. Concluye que es real, que de verdad es Guadaña Negra, y que está justo frente a él. Se pregunta por qué está ahí, y por qué usó su nombre y su dirección. Ya no tienen nada que ver el uno con el otro. Supone que no puede tener buenas intenciones si está armado. Los Yark se fijan en que está temblando, porque el verdadero Guadaña Negra está frente a él. Nunca lo ha visto en persona, pero piensa que si de verdad es él, no sería rival, siendo apenas nivel 20. Ryu-min le habla directamente. Le pregunta si no ha venido solo. Ordena que los demás salgan, afirmando que ya lo sabe. El jugador se pregunta atónito cómo puede saberlo. Sus dos compañeros salen de su escondite admitiendo que los atrapó. Quieren saber cómo supo que estaban ahí. Ryu-min advierte que no se acerquen si no quieren morir. El tipo de cabello corto se burla, comentando que tiene mucha confianza para alguien tan pequeño. Su compañero lo detiene y cuestiona si de verdad es Guadaña Negra. Ryu-min contesta que pueden saberlo solo con mirar esto. El tipo comenta que habían oído que usa una guadaña como arma principal, pero nunca la habían visto en persona. No pueden creer que sea él solo porque tenga una guadaña. Ryu-min inquiere porque preguntó si no piensa creerle de todos modos. Este responde que solo quería escucharlo de su propia boca. Ryu-min confirma que sí es Guadaña Negra, esperando que estén satisfechos. El hombre de gafas activa una runa que confirma si alguien dice la verdad. El otro tipo quiere saber qué dijo la runa. Entonces le confirman que está diciendo la verdad. Los Yark no esperaba eso. El tipo de cabello corto entra en pánico, lamentándose por abrir la boca. No sabe qué debería hacer, si debería rogarle perdón. Piensa que tal vez no lo escuchó, porque no está haciendo nada. Él saluda entonces a Guadaña Negra, diciendo que es un placer conocerlo. Ryu-min la interrumpe, diciendo que no hace falta ninguna presentación. Conoce que quería comprobar si era el auténtico. Puede comprobarlo entonces. El hombre piensa aterrado que sí los escuchó, maldiciendo internamente. El tipo se apresura a disculparse por lo que dijo. Ryu-min corta aclarando que no estaba pidiendo una disculpa. Cree que deberían comprobar si es Guadaña Negra o no. El hombre de gafas dice que no es necesario, porque ya lo confirmaron. Ryu-min aclara que solo dijo su nombre. El tipo entonces explica que tienen una runa que les dice si alguien habla con la verdad. Ryu-min contesta con indiferencia que da igual.
Advierte que si logran bloquear su ataque, perdonará lo que dijeron. El de cabello corto intenta suplicar que le perdone solo esta vez. Ryumin avisa que empieza ya. Los Yark y Yeonmin quedan conmocionados. El tipo de la organización maldice al ver lo ocurrido. Ni siquiera vio el movimiento de la guadaña. Pregunta temblando qué fue eso. Ryumin responde que solo estaba probando que es guadaña negra. Los Yark repite que ya no es necesario. Medita que están ahí para reclutarlo en su equipo. Pero ¿cómo se supone que va a dejar que alguien como él se convierta en uno de sus ejecutivos? Concluye que es demasiado peligroso. Necesitan matarlo si no pueden controlarlo como aliado. Reconocen que no será fácil, ya que es nivel 40. Deciden que sería mejor emboscarlo después de fingir que se rinden. Ryumin se burla, calificando el plan de ridículo. Cuestiona si de verdad creen que no notaría algo raro siendo tan obvios con sus intenciones de matarlo. El hombre balbucea, inquiriendo qué quiere decir con eso. Ryumin afirma que están tratando de matarlo. El hombre ríe nerviosamente y lo niega, diciendo que cómo podrían hacer algo así. Ryumin asegura que apostaría a que planeaban fingir rendirse. Los reta a que lo embosquen entonces. Al notar sus reacciones, ve que acertó en su suposición. Ryumin pregunta si saben por qué usó a Hwang Yeonmin como su identidad falsa. Revela que fue porque quería conocerlos. Los Yark inquiere, confundido, qué es lo que quiere de ellos. Ryumin responde que es simple. Él quiere que mueran. Ellos piensan que necesitan apaciguarlo de alguna manera. Concluyen desesperados que necesitan ganar tiempo. El cuerpo de los Yark cae al suelo de pronto. El otro tipo se da cuenta de que los atrajo hasta ahí para matarlos a todos desde el principio. Grita exigiendo saber por qué. Ignora qué le hicieron ellos. Ryumin apunta con su arma repitiendo la pregunta. Cuestiona qué les ha hecho la gente que matan para sus pruebas de entrevista. El hombre pregunta aterrado cómo sabe eso. Ryumin responde que es aún peor para las entrevistas de ejecutivos. Tienen que matar a un civil inocente por su cuenta. El hombre replica que eso no es cierto. Insiste en que no eran civiles inocentes. Ellos los insultaron a pesar de ser inferiores. Añade que aunque los envidian por dentro, esos hipócritas merecen morir. Ryumin le pregunta qué hay de él mismo. ¿Acaso no es igual de malo ser tan estricto con los demás mientras es tan tolerante con sus propias fechorías? El tipo lo llama desagradable. Protesta diciendo que no sabe nada sobre él. Ryumin claro que sabe. Está viendo todo con la runa de los pensamientos internos. Entonces descarga el golpe final con su guadaña. Lo llama pedazo de basura. Se escucha un quejido de horror. Yeonmin aparece temblando mirando la escena con terror. Ryumin le dice que no tenga miedo. Pronto lo enviará a ver a sus amigos.